Bueno, muchachos, buenas tardes. Buenas tardes, chicos. Buenas noches, Inge. Buenas tardes, Inge. Buenas tardes, Inge. Hola, muchachos, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos? A ver, ustedes ya les dije cosas. Buenas tardes, Inge. Bueno, ahora, muchachos. Pues sí, ya les dije del control, les dije de... Sí, ya. Vale. No se vayan a olvidar, ¿no, muchachos? La próxima semana tenemos el control de deberes, sí que es de modelo mecánico cuántico. Y la próxima semana de esa, o sea, el 22, sí, tenemos el examen. Entonces tienen que estar pilas, muchachos, ¿ya? Y no se olvidarán que tienen que entregarme el 11, el deber. Lo irán haciendo. Pues. Nos vamos a avanzar un poquito. A ver, estamos. Aquí está. Ya. A ver, muchachos. Bueno, chicos. Entonces, bueno, el día de hoy, sí, vamos a continuar analizando la función de onda, sí, pero nos vamos a enfocar solamente en la parte angular, sí, vamos a darle sentido ya a la forma geométrica de los orbitales, sí, eso, chicos. Entonces, vamos a comenzar. ¿Qué pasa? No se integran todos. ¿Cuántos tengo? 38, me faltan algunos. Chicos, ¿se acabaron? ¿Sí tuvieron espacio en su clase anterior? ¿O les mandaron recién cita? No, sí tuvimos espacio. Sí salimos, profe, bien. Sí tuvimos espacio. Claro, no están integrándose recién. Pero bueno, pues ahora vamos a hablar de la función angular, ¿sí? Vamos a darle la forma a los orbitales, vamos a analizar los orbitales de S, los orbitales P, los D, y vamos a ampliar un poquito más el concepto de nodos, chicos, ¿ya? Bueno, listo, verán. Entonces, la función angular, ¿sí? La parte angular de la función de onda está descrita a través de dos funciones, ¿sí? La función teta, ¿sí? Que depende del número cuántico secundario y terciario, que está en función de teta, y la función phi, que depende del número cuántico terciario y es función de phi, ¿ya? Entonces, esta parte angular lo único que hace es determinar la forma de los electrones, ¿sí? O sea, la forma geométrica, ¿ya? Un orbital, como ustedes ya conocen, es una zona del espacio en donde la probabilidad de llegar a un electrón es máxima, ¿sí? Y que no necesariamente esa probabilidad es del 100%, puede ser la máxima un 20%, ¿sí? Eso dependerá pues, del orbital y del átomo, ¿sí? Del átomo y de sus electrones. Ahora, para obtener las formas de estos orbitales, lo que hay que hacer es proyectar, chicos. O sea, lo que tenemos en un volumen, sí, eso vamos a proyectar en unos planos para poder determinar las formas que estos tienen, las formas geométricas. Es como cuando, a ver, ustedes sí vieron, chicos, eso de las vistas, sí, eso que dicen vista frontal, vista lateral, vista superior, vista de planta, eso, sí han visto eso en el colegio, muchachos, se han cogido dibujo técnico, geometría, a mí no creo que les dan. Cuenten, ¿sí o no? No. Nunca han No, visto. Y para el examen del EAES, eso sí les toman, ¿no? ¿Cuál no es la tomaron abstracto, Inge. Quitaron eso. No tomaron. Ya quitaron el abstracto. diferencia? No soy ingeniero sin pensamiento abstracto, pues usted tiene que abstraer full Pero cosas. en geometría Como ya sí, se dan cuenta. sí toca hacer abstracto. Pero con geometría creo que ahí vamos ya. Como ustedes saben, en la ingeniería hay que ser full abstracto. O sea, uno tiene que imaginarse las cosas primero acá y de ahí sí proyectarlos. En ingeniería hay que ser así. Parece mal eso. Pero bueno, independientemente de eso, entonces las vistas, verán, no es otra cosa que las formas geométricas que adquiera de un cuerpo que se proyecte en un plano. Pues, vean, por ejemplo esto, vean, este tarrito de alcohol. ¿Sí? Si ustedes le ven así de la vista frontal, si le ven de la vista frontal, eso parecería un rectángulo, ¿sí? Esa sería la vista frontal, ¿ya? Pero no es un rectángulo, es un cilindro, todo el tarrito de alcohol. Pero si le ven en la vista superior, digamos, a la planta, en cambio es un círculo, ¿ven? ¿Sí? Entonces, Sí, las vistas dependen bastante de la forma geométrica que tenga el cuerpo en el espacio, ¿sí? pero en Y eso van a mismo no cambiar. te llega algo que o sea, contradice siempre, porque
De ahí nosotros vemos de la forma en que nosotros queremos verle, pero para verle completamente tendríamos que analizar todito. O Claro, sea, tienen que analizar porque todas las solo si pistas. vemos una vista, por ejemplo, ahorita como hizo, solo veríamos una forma, pero de ahí estaríamos viendo nuestra forma, otro podría ver otra. Exactamente, muy bien, muy buena observación, ¿sí? Porque si es que nosotros tomamos en cuenta solo una vista, podemos tener una idea equivocada de cómo sería la forma geométrica espacial de ese cuerpo. Por eso necesitamos ver la mayor cantidad de vistas en la mayor cantidad de planos posibles. En el caso de nosotros, en el caso de la realidad tridimensional, hay tres planos, ¿sí? Entonces, si obtenemos las vistas en esos tres planos, ya podemos darnos una idea de cuál sería la forma geométrica. Incluso a veces solamente con dos vistas ya uno puede generar una tercera y darse una idea bastante buena de lo que está, de la forma general del cuerpo en el espacio. Sí, a veces será más necesario más de una vista, estoy totalmente de acuerdo. Sí, ¿están muchachos? Sí, profe. Bueno, entonces, dado esto que necesitamos estos planos para poder proyectar los orbitales, entonces vamos a echar mano de algo que nosotros ya sabemos, que son las coordenadas de estas en donde definimos a la posición del electrón. Entonces decíamos, en este plano, ¿no es cierto? No sé, plano, en este cuerpo cartesiano del espacio, ¿sí? Habíamos definido en el centro el núcleo y un vector de posición hacia la posición que está el electrón, ¿ya? Y que eso era dependiente del radio, de los ángulos teta y phi. Y cambiando a coordenadas polares, tendríamos el z, el y y el x, cada uno con su forma matemática, ¿sí? El z con coseno de teta, el y con seno teta sobre phi, y el x con seno teta coseno phi. Eso habíamos dicho que tenemos que saber de memoria, ¿sí? Entonces, los planos que vamos a utilizar son tres, porque tenemos tres dimensiones espaciales. Entonces, va a ser el plano XZY, ¿sí? El plano XY y el plano XZ, ¿sí? Entonces, porque, como decía su compañero, mientras mayor cantidad de vistas tengamos, podemos darnos una mejor idea de cómo está el cuerpo. Y como les dije antes también, si ya tenemos dos vistas, a veces sí es un poco intuitivo generar una tercera y darnos una idea global de qué es lo que estamos, de qué tenemos en presencia, ¿sí? Ahora, cuando ustedes eligen un plano para proyectar la vista, ¿sí? El plano automáticamente define uno de los ángulos, ¿sí? O sea, si ustedes cogen el plano ZY, el ángulo ya queda definido para phi igual a 90 grados. Ya se queda phi 90 grados, ¿sí? Si ustedes escogen el plano XY, automáticamente el ángulo ya se queda definido teta 90 grados, porque el plano XY, vean, es el plano del piso, ¿sí? Hagamos esa analogía, si es el plano del piso, muchachos. Entonces, miren, este plano del piso, ¿sí? Ustedes podrían asociarle, digamos, con la pared, ¿sí? En la pared sería teta igual a z, ¿sí? El eje z positivo, ¿sí? Y en la pared forma un ángulo con el piso de 90 grados, ¿sí? En sus habitaciones. Entonces, por eso, si ustedes cogen el plano del piso, automáticamente teta ya vale 90. De manera similar con el plano ZY, donde phi vale 90, y en el plano XZ, donde phi vale 0. Entonces, eso es importante, muchachos. Si ustedes ya eligen un plano, automáticamente ya están fijando un ángulo. Entonces, de esto, por favor, tienen que saber bien. Asimismo, también tienen que saber perfectamente esta parte, esta cajita de acá abajo. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí. Profe, Listo, joven. Vamos a avanzar un poco más. Hablemos de los orbitales S. ¿Sí? Los orbitales S, ¿sí? En la parte angular, no se olviden que la parte angular son estas dos funciones, ¿ya? Entonces, los orbitales de S corresponden siempre a una constante, ¿sí? Y esa constante, por el mismo hecho de ser constante, es independiente de los ángulos, o sea, de teta y de phi. Esos ángulos no tienen nada que ver ahí, ¿sí? Como ya habíamos hablado antes, en clases anteriores, el orbital S es una esfera, porque solo depende del radio, ¿sí? Entonces, al ser esta esfera, ¿sí? La forma geométrica pues, es esférica, ¿sí? O sea, en el orbital 1S tenemos una esfera chiquita, ¿sí? Si ustedes van aumentando el número cuántico principal, o sea, si le hacen 2, 3, 4 y así hasta 7, lo que van a encontrar es que el orbital S no cambia de forma, lo único que cambia es de tamaño, ¿sí? O sea, para el 1S tendrán una pelotita chiquita, para 2S van a tener la misma forma de pelota, pero más grande, ¿sí? Y para el 3S, de igual manera, la misma pelota, pero
más grande, ¿sí? Ahora, evidentemente, como ya sabemos de la clase anterior, existen zonas que se llaman nodos, y los nodos radiales están dados por la FDR. Entonces, vean, el orbital 1S no tenía nodos radiales, pero el 2S sí tenía. Entonces, aquí en estas secciones que están extraídas de las esferas, podemos ver estos nodos radiales que también son zonas, no son puntos, son zonas del espacio. Pues vean, aquí hay una línea blanca que le divide, vean, a esta parte de los orbitales. Entonces, ese es un nodo radial, chicos. Para el orbital 3S hay dos nodos radiales, vean, una zona blanca que delimita y otra zona blanca que delimita acá. Ahí no puede haber electrones, son posiciones de los nodos radiales, es una zona del espacio, ¿ya? Estas gráficas que están acá abajo no son las gráficas de la FDR, no se confundirán, ¿sí? Porque la FDR en el eje de la Y tiene la parte radial elevada al cuadrado y eso por el radio al cuadrado. Acá está elevado solamente la función de onda al cuadrado. A pesar de que esto no nos diga una información probabilística, lo que nos dice sí es dónde están los nodos. Aquí no hay nodos, aquí hay un nodo en esta parte, aquí habrá dos nodos en esta parte de acá. Ahora, algo importante en los ejercicios es que cuando a mí me dan la función de onda completa, o sea, no es que me dan esto, sino me dan toda la función de onda sí. No se olviden que la función de onda se representa con este tridente que está aquí, con esa letra griega que se llama sí. Entonces, si me dan toda la función de onda y yo no encuentro por ninguna parte ni el teta, ni el pi, tampoco el seno o el coseno, si no encuentro por ningún lado eso, significa que el orbital es el S, muchachos, ¿sí? Eso ponerse en pilas, verán, ¿ya? Cuando no encuentro ni teta, ni pi, ni senos, ni cosenos, el orbital ya es el S. Si me dan ya la función de onda, muchachos. Pilas con eso. ¿Estamos claros? ¿Sí me escucharon? ¿Podría repetir, Inge, por favor? ¿Puede repetir, Inge, por Les decía que ustedes cuando les dan la función de onda, o sea, les dicen, a ver, la función de onda, sí, esta letra de aquí es igual a tan. Les dan la función de dato. Ustedes en esa función de onda tienen que buscar, ¿ya? Y si están buscando, entonces si es que ahí no asoma ni siquiera, no asoma TET, ¿ya? Tampoco asoma phi, no hay por ningún lado, ¿sí? Tampoco hay ni seno ni hay coseno, ¿sí? No hay nada de eso. Entonces, si no hay nada de eso, lo que quiere decir es que están enfrente de un orbital S, muchachos, ¿sí? Así se distingue, digamos, de un ejercicio, ¿ya? ¿No? Eso, por favor, es importante, ¿ya? Ahora, los orbitales de ese, miren, por ejemplo, aquí hay una representación artística bastante aproximada de cómo debería ser un orbital S, ¿sí? Son como nubes, como que cogido un spray y le han dado ahí, ¿no es cierto? Sí, en la parte donde está el color concentrado, la probabilidad es más grande, ¿sí? En las partes donde el color está como difuminado, las probabilidades son más pequeñas, ¿sí? Que miren, aquí el orbital 1S. El orbital 2S, aquí incluso se ve el nodo, vean, esta parte blanca que separa los dos colores es un nodo radial, ¿sí? Ahí no puede haber electrones, como ustedes ya saben, como vimos ayer. Y miren, en el orbital 3S es una misma, digamos, círculo, pero un poquito más grande, ¿ya? Con dos nodos, vean, uno que separa la sección naranja del azul y otro que separa la sección azul de la naranja, muchachos, ¿ya? Y esto tiene esa connotación. Donde se concentra el color, la probabilidad es mayor. Donde el color se está dispersando, la probabilidad será menor, chicos, ¿sí? Pero como les digo, el orbital S siempre va a ser esférico, ¿sí? No importa si es que es 4S, 5S, 6S, 7S, eso no interesa. Lo que pasa es que cuando el número cuántico principal crece, el orbital se hace más grande, o sea, se infla, ¿no? ¿Sí? Tienen una pelota, pero más grande, ¿sí? Pero sigue siendo de forma esférica, ¿ya? Ahora, respecto de, miren, aquí tenemos, vean, también ejemplificado eso. Si ven, aquí está la parte angular. Entonces, la parte angular no tiene por qué tener ni teta, ni phi, ni coseno, ni seno, nada de eso, ¿sí? Entonces, si no hay nada de eso, si más bien, en vez de estos elementos, existen números, eso me da una connotación de una constante. Pues el orbital F siempre va a ser una constante. Como es una constante, es una esfera. Queda definido como el número cuántico secundario, L igual a cero, ¿sí? Y como no existe ni más cero ni menos cero, entonces el número cuántico magnético también es cero, ¿sí? Miren, aquí igual tenemos una representación, pero ya en el espacio, ¿sí? El 1S, una esfera, pero chiquita, una pelota chiquita. El 2S, una pelota un poquito ya más grande, ¿sí? Y el 3S, una pelota ya más grandecita, ¿sí?
Entonces, eso por favor. Siempre el orbital S es una constante. No tiene por qué haber ni senos, ni cosenos, ni ángulos, nada de eso. Siempre es solamente un número y así se identifica de manera. ¿Ya? Ahora, el término de la proyección que dijimos, planos adecuados o las proyecciones en los planos. ¿Ya? Entonces, una esfera en realidad no tiene un plano adecuado de proyección, porque en todos los planos la vista siempre va a ser la misma, ¿sí? Agarren ustedes una pelota de arriba, ¿qué ven? Un círculo. Vean en de lado, ¿qué ven? Un círculo. Vean en de frente, ¿qué van a ver? Un círculo. Entonces, todas las vistas serán círculos. ¿Qué quiere decir eso? Que el orbital S es una esfera, ¿sí? Porque por más que le den la vuelta a la pelota, lo que van a ver siempre es una esfera. Entonces, en qué plan le proyecten, cualquiera va a ser adecuado y en cualquiera va a ser una esfera. ¿Estamos hasta ahí, chicos? Sí, profe. Sí. Si se les cuesta un poquito, digamos, abstraer este asunto, vean, por eso es importante que ingeniería la abstracción, ¿sí? De ley, o sea, un ingeniero tiene que tener aptitud abstracta, si no, ¿cómo así? Entonces verán, si se les complica un poquito, agarren una pelotita, ¿sí? Y empiecen a verle de todos lados y siempre van a ver el mismo, ¿sí? ¿Sí? No van a ver un cambio ahí, siempre será un mismo, ¿sí? Listo. Ahora, vamos a hablar un poquito acerca de los orbitales S, ¿sí? Bueno, entonces vean chicos, en los orbitales P, en cambio, son tres, ¿sí? Porque el número cuántico de secundario es L igual a 1, ¿sí? Como es L igual a 1, el número cuántico terciario tiene que ser menos L, pasando por 0 hasta L, o sea, menos 1, 0 y 1, está aquí. Menos 1, 0 y 1. Entonces, esas son las tres direcciones, PX, PY y PZ, ¿sí? Eso que habíamos identificado también en clases anteriores. ¿Cómo identificar? Pues tiene que estar la forma matemática, ¿no? ¿Cuál es X, cuál es Y, cuál es Z? Por ejemplo, Z solamente es coseno de Z, ¿ya? Y estos orbitales P tienen una forma de mancuerna, ¿sí? Una mancuerna es esto que está sosteniendo este señor aquí, ¿ya? Es como unos globitos que están uno a un lado y otro a otro lado, ¿ya? Estos globitos, ¿sí? O lóbulos, que es el nombre técnico, ¿sí? Estos lóbulos tienen la misma densidad electrónica, o sea, son de igual forma y de igual tamaño. Uno con el otro son como gemelos, ¿ya? Sino que están en posiciones contrastadas, digamos, ¿sí? ¿Ya? Pero la densidad electrónica es igualita, ¿sí? Entonces, esto de los planos adecuados, lo que nos permite, pues, es proyectar, digamos, este barrido que hace la FDR, toda esa zona espacial, para ver precisamente el contorno de esos orbitales, ¿sí? El contorno o estos diagramas de frontera que se dicen, ¿ya? Estos diagramas de fronteras que son esas líneas por donde debería más o menos estar el orbital o la forma que tiene el orbital, ¿sí? Dependiendo, pues, de lo que queramos analizar, ¿ya? Ahora, los orbitales P también tienen forma matemática, muchachos, ¿sí? Entonces, vean, si en la parte angular, o sea, si me dan la función de onda, ¿sí? Y esta función de onda, asoma, por ejemplo, asoma solo esto, vean, seno de teta, seno de phi, solamente esto quiere decir que es un orbital P, específicamente el PY, ¿sí? Si asoma en cambio solo coseno de teta, también es un orbital P, específicamente ¿cuál? El PZ. Y si asoma solo esto de aquí, ¿ya? Seno de teta o seno de phi, solamente esto, estoy al frente de un orbital P. Exclusivamente ¿cuál? El X, ¿sí? ¿Qué quiere decir PY? Quiere decir que estos globitos están sobre el eje de las yemas. Este sería el PY, ¿sí? Eso quiere decir PY. Los lóbulos sobre el eje de las yemas. ¿Qué quiere decir PZ? Que los lóbulos están sobre el eje de la Z. Esas son las diferentes orientaciones. ¿Y qué quiere decir PX? Que los lóbulos están sobre el eje de las X, muchachos. ¿Sí? ¿Estamos hasta aquí, chicos? Sí, profe. Sí, Inge. Ahora verán, respecto de eso de los planos adecuados, vamos a la pizarra, ¿ya? Respecto de eso de los planos adecuados, no hay que echarle mucha cabeza a eso, ¿sí? Eso es facilísimo de identificar, ¿sí? Los planos adecuados vienen dados respecto de una restricción matemática en la propia parte angular, ¿sí? O sea, no significa que si un plano no es adecuado, la proyección no existe en ese plano. Sí existe la proyección en ese plano, sino que hay una limitación matemática para poder dibujar,
¿Ya? Ya vamos a ver eso, vean. Entonces, cojamos el PY mismo, ¿ya? Vamos el plano este del PY, ¿ya? Entonces, verán, el plano del PY, en el PY, ¿qué había? Había una constante, ¿no es cierto? Seno de teta, seno de phi, ¿ya? De ahí pongamos claro, tenemos el PY, queremos encontrar un plano adecuado de la proyección para el orbital PY, ¿sí? Entonces, ya había tres planos que yo les había dicho. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Simplemente tenemos que elegir un plano, el que queramos, ¿ya? Elijan, díganme un plano rapidito, chicos. Cualquiera de los planos que les había dicho. XY. El XY. Vamos del plano XY, ¿ya? Sí. ¿Por qué? Porque sus compañeros quisieron coger este. Si hubiesen querido coger otro, cogían, bueno, no pasa nada. Pero el hecho de que ya hayan elegido el plano XY, eso implica que ya han definido un ángulo. ¿Qué ángulo está definido ahí, muchachos? 90 grados. 90 grados. ¿Pero cuál? ¿Cuál ángulo, chicos? ¿Teta o phi? Teta. Zeta. Teta. Teta igual a 90 grados, ¿ya? Entonces, no se olviden eso. Cuando yo ya escojo un plano, inmediatamente el plano ya me define uno de los ángulos, ¿sí? Entonces, después, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que fijarnos en la parte trigonométrica del orbital, ¿sí? Entonces, eso le sacamos. Ponemos seno de teta, seno de phi, ¿ya? Y después simplemente reemplazamos, porque ya sabemos que teta vale 90. Entonces, aquí me va a quedar seno de 90 por seno de phi. Rapidito, ¿cuánto es el seno de 90? 1. Sí, seno de 90, ¿ves? Uno. 1. Queda 1 por el seno de phi, ve. Y 1 por el seno de phi me da el seno de phi. Listo. Entonces, he obtenido el seno de phi, ve. Como tengo el seno de phi, lo que yo puedo hacer de una es una tablita en donde ponga a phi y al seno de phi. Y ahí pongo vean, valores y saco valores. Y después de esta tabla, ¿qué hago? Esta tabla puedo dibujar, así como dibujamos, ¿se acuerdan ayer la FDE? ¿Sí o no? ¿Ya? Entonces vean, como yo puedo dibujar en este plano, o sea, el plano XY, sí me da chance de dibujar. Entonces, ¿qué significa esto? Que este es un plano adecuado. ¿Ya? ¿Sí cacharon? Sí, profe. Mientras se puede dibujar entonces. Pero ¿por qué es adecuado, ingeniero? Porque hay chance de dibujar. ¿Sí? O sea, podemos armar la tabla de valores, podemos ¿Y cuándo dibujar. no habría cómo dibujarle? O sea, ¿qué debe pasar para que no sea dibujable? Cojamos otro plano. Dime otro plano. ¿El que tú quieres? Es seno ZY de phi igual a 90. A ver, vamos a coger el Plano, plano. plano ZY, phi igual a 90. Dije seno, pero... Esto nos dice phi igual a 90, a ver, ¿ya? Entonces ahí cogemos y hacemos lo mismo, ¿verdad? Ponemos seno de teta, ¿sí? Seno de phi, ¿ya? Entonces, ahora vean, el seno de teta no pasa nada, pero el seno de phi ya sabemos que se vale 90 grados. Lo mismo, aquí me dará 1, entonces eso me queda seno de teta. Entonces, ¿qué puedo yo poner? Yo puedo poner aquí teta y puedo poner seno de teta. Poner valores y poner valores. Como puedo hacer una tabla, entonces esto yo puedo dibujar, chicos, ¿sí? Y como puedo dibujar, entonces este será un plano adecuado. ¿Sí ven? Que me permite dibujar. Ahora cojamos el plano que falta. ¿Qué plano falta? ¿Qué plano falta, chicos? XZ. Plano El XZ. X. Falta el plano XZ, ahí queda Phi es definido igual a Y 0. vale 0. y cero, ¿no es cierto? 0 grados. Entonces, vean, ahí cogemos y hicimos lo mismo. Entonces tenemos ahí senito de teta por senito de phi y reemplazamos. Seno de teta, ¿ya? Y ponemos seno de 0 ahora. ¿Cuánto es el seno de 0? 0. 0. ¿Y cuánto es 0 por seno de teta? 0. 0. 0. ¿Tienen chance de dibujar algo ahí? No. 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 Ven que no hay chance. No hay chance ahí de dibujar nada, pues porque ya eliminaron el orbital, pues ya no tienen, ya no pueden hacer nada con el 0, ¿qué hace? No tiene sentido dibujar eso. Entonces este será un plano no adecuado. Y un plano adecuado con el plano XZ, ¿cuál sería? ¿Cómo, cómo un plano adecuado? Es que el O sea, plano XZ es que no único. nos dé 0, que nos deje dibujar.
Los con demás, el plano XZ. el ZY y el XY. Es que los tres planos abarcan todas las combinaciones que podemos tener de planos ahí, ¿sí? Como son tres dimensiones, tengo tres planos, ¿sí? O sea, no existe un cuarto plano en donde pueda dibujar, al menos no un cuarto plano que sea perpendicular a los demás, ¿sí? Al menos no uno que sea linealmente independiente o sea ortogonal con los demás planos. Ortogonal significa que tienen 90 grados, ¿sí? Es como ustedes en su cuarto, ¿ven? Ustedes tienen la pared de enfrente, la pared de al lado y la pared y el piso, ¿sí? El piso es análogo con el techo, la pared de enfrente es análoga con la pared de atrás y la pared de su derecha es análoga con la pared de la izquierda, ¿sí o no? No tienen otro plano, solo tienen tres posibles combinaciones, chicos. ¿Sí, Mateo? Sí, Entonces, si no podemos dibujar en el plano XZ, no podemos encontrar otro plano. Simplemente ahí no hay cómo dibujar. Con lo que nos salen los dos planos, tendríamos que inferir cuál sería la forma del orbital en ese plano. ¿Sí? sí. Ahora, aquí hay que hacer una aclaración. A pesar de que el plano XZ sea un plano adecuado, eso no es sea un plano no adecuado, eso no implica que no haya proyección en XZ. Eso es totalmente equivocado. La proyección en XZ existe, ¿sí? Solo que la limitación matemática del orbital, ¿sí? De la forma matemática es lo que no me permite dibujar nada, ¿sí? Eso no significa que no tenga proyección, ¿ya? ¿Sí, muchachos? Sí, ingeniero. Más adelante ya vamos a analizar eso, digamos, en un contexto un poquito más amplio, ¿ya? ¿Sí? Para que se den cuenta, chicos. Pero bueno, entonces está entendido. Si ustedes, vean, si no saben, si les dicen dibujen en el plano adecuado y ustedes no saben cuál es el plano adecuado, ¿qué es lo que tienen que hacer? Poner los tres planos, reemplazar. Si hay cómo dibujar, será adecuado. Si no hay cómo dibujar, entonces es no adecuado, ¿ya? Y obviamente eso dependerá pues de las formas matemáticas de todo. Para el caso de Pelle es la que hemos seleccionado, pero puede ser otro diferente y eso tendrán que igual, pues ahí reemplazar y calcular, muchachos. ¿Estamos hasta ahí, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, ingeniero. Vamos a avanzar un poquito. Eso respecto a los orbitales P, chicos. Ahora, los orbitales D, por otro lado, son orbitales que tienen 5 orientaciones, ¿sí? Porque el número cuántico magnético es -2, -1, miren, 0, 1 y 2, ¿sí? O sea, son 5 orientaciones. Pero como yo les decía antes, o sea, no es tan sencillo coger análogos del mundo macroscópico para el mundo cuántico, ¿sí? Porque muchas de las cosas no son así, ¿ya? Ni siquiera, no tienen ni por qué ser, ¿ya? Quizás nos hemos equivocado, solamente es una referencia para nosotros poder interpretar. Es como lo que dijimos, vean, en PZ, en el orbital P, dijimos PX, PY y PZ. Sobre el eje X, sobre el eje Y, sobre el eje Z. Tres direcciones, tres ejes coordenados, tres ejes cartesianos, todo cuadra. El hecho de que el orbital D tenga 5 orientaciones no quiere decir que tenga 5 ejes coordenados, ¿sí? No quiere decir que a partir del tercero hay un cuarto y hay un quinto, ortogonales o linealmente independientes, ¿sí? Eso ya van a aprender en el primer semestre, ya esos términos, ¿sí? Pero lo que quiere decir es que en cambio la forma geométrica está dispuesta en una orientación espacial diferente, ¿sí? Vean el orbital D, quiero que se fijen en esto, en el D, Y, en el D, Y, Z, en el DXZ, en el DXY y en el DX cuadrado menos Y cuadrado. Todos estos son como que fuera un trébol de 4 hojas, chicos, ¿sí? Pero el trébol tiene la misma forma, simplemente están ubicados en una disposición espacial diferente, ¿sí? Miren, este trébol está en el plano YZ, el trébol de acá está en el plano XZ, en cambio estos están acostaditos, ¿ven? ¿Sí? Este está acostadito y este está acostadito, pero están ambos en el plano XY. ¿Cuál es la diferencia entre este y este, muchachos? A ver, sean observadores, ¿cuál es la diferencia entre estos dos? El de arriba y el de abajo. ¿En qué momento Creo que la vista cambia. La vista es como que si lo estuviéramos viendo desde una esquina, por ponerlo así. La vista es la misma porque es la vista superior, ¿sí? También no desde arriba, ¿sí? Porque está en el plano del piso, ¿sí? También no desde arriba. ¿Sí? Quiero que se fijen cuál es la diferencia entre estos dos. La forma es es la que misma, uno la vista va también es la misma. sobre la línea? Por ponerle así, por volumen, el dx cuadrado menos y cuadrado estaría plano. O sea, se le ve plano. Como que si no tuviera un volumen. De arriba también, ¿sí?
¿Cuál es la El diferencia? de abajo interseca los ejes. Eso. O sea, verán, no es que interseca, sino que el de abajo está sobre los ejes, vean. Está sobre el eje X y sobre el eje Y. En cambio, el de arriba no está sobre los ejes, está movido, está rotado, como quien dice. O sea, está en una línea de 45 en el eje, ¿sí? O sea, el plano XY ha trazado una línea de 45 y una bisectriz. Y sobre esa bisectriz está este trébol de 4 hojas, ¿sí? No está en los ejes acá abajo, en cambio, sí. Entonces, esto de las orientaciones no quiere decir ejes coordenados o ejes linealmente independientes, ortogonales, eso no quiere decir. Lo que quiere decir es que la disposición espacial es diferente, a pesar de que sea la misma forma, ¿sí? Y de hecho, tampoco implica que la forma tiene que ser la misma, porque aquí la forma del orbital de z cuadrado es full diferente a las de las otros cuatro. Este, en cambio, es como que fuera un orbital P, pero tiene una dona metido aquí en la mitad. Una dona de las que come el Homero, ¿sí? Eso sí, sí, sí han visto una dona así. Una dona, chicos, ¿sí? Una dona de esas que se comen, ¿ya? Entonces, es una dona nada más, ¿bien? Una dona con un orbital ahí P metido ahí adentro, ¿sí? Aunque no tenga nada que ver con el orbital P, evidentemente, ¿sí? Pero la Entonces, forma cambia, ¿sí no? la forma es diferente porque esta forma del centro no se parece en nada a las formas de acá, ¿sí? De hecho, las formas que están aquí en este cuadro son toditas iguales, solo que están acostadas o dadas la vuelta o cualquier cosa, o rotadas. Pero esta forma no tiene nada que ver con las otras cuatro. ¿Ven? Ni siquiera es una orientación en sí, es una forma completamente diferente. ¿Ya? ¿Estamos, muchachos? Ahora, para los orbitales de F, sí, los orbitales de F tienen 5 orientaciones, ¿sí? Perdón, tienen 7 orientaciones, ¿ya? -3, -2, -1, 0, 1, 2 y 3. 7 orientaciones. Pero no es que sean 7 ejes coordenados, simplemente son 7 formas, ¿sí? Cada una dispuesta en una posición diferente en el espacio. Inclusive esas 7 formas no tienen por qué ser igual. Veremos más adelante, ¿ya? ¿Sí? Pero eso, muchachos, entonces no se vayan con eso de que no, pues, con 5 dimensiones, no, en 2 dimensiones nada, ¿sí? Es el propio espacio en 3 dimensiones, pero con una disposición volumétrica, un cuerpo geométrico diferente, ¿no? O el mismo cuerpo geométrico, pero puesto en diferentes posiciones, nada más, ¿ya? Los orbitales D también tienen formas matemáticas, chicos, ¿sí? Entonces, vean, por ejemplo, si vamos al anexo y cogemos en L igual a 2 y en M menos 2, la forma me sale esta, ¿sí? Esa sería la forma estándar de un orbital D, ¿ya? En este tipo, en este caso, para estos números cuánticos, ¿sí? Este precisamente del orbital de XY, ¿sí? Pero nosotros aquí arriba, en esto que está aquí en negrita, donde está el puntero ahorita, nosotros ahí no le vemos ni al X, ni al Y, ni al Z en ninguna parte. Porque seno cuadrado de teta no es ni X, no es ni Y, no es ni Z, ¿sí? Peor, seno del ángulo doble, nunca les he dado yo. Entonces, esto de aquí, esta forma matemática no me permite identificar la orientación del orbital, ¿sí? Para yo identificar esta proyección o esta orientación, lo que yo tengo que hacer es desglosar, o sea, conocer la identidad trigonométrica del seno de 2 pi. Entonces, el seno de 2 pi vale 2 seno teta coseno teta. Si hago los reemplazos adecuados y las agrupaciones necesarias, yo voy a obtener esto, o sea, me va a asomar, vean, este verdecito, este sí ya es Y, porque Y tiene esta forma, seno de teta, seno de... El amarillito, en cambio, ¿qué es? Seno de teta, coseno de phi, eso es de X, ¿sí? Es la forma de X, entonces yo tengo el orbital de y las orientaciones, ¿cuáles son? X y Y, ¿sí? De la misma manera, las otras 5 orientaciones también tienen formas matemáticas. Aquí está Y y aquí está Z. Si Z es coseno teta, elevo al cuadrado eso, coseno cuadrado de teta, eso será Z cuadrado, ¿sí? Acá vean, tenemos a X y Z, y acá tenemos bien a X elevado al cuadrado, menos, ¿sí? La Y elevado al cuadrado. Entonces aquí lo que ustedes tienen que saber, muchachos, o sea, ustedes digamos, yo les doy esto en la prueba, y ustedes me ponen de X, Y, tiene 0. Porque aquí no hay ni X, no hay ni Y tampoco. Tienen que ustedes tener la experticia de pasarse de aquí a acá, o sea, de aquí utilizando esto, pasarse a lo que está acá abajo, ¿sí? Más adelante ya voy a hacer un ejercicio para que vean cómo tienen que proceder, ¿sí? Pero indudablemente tienen que identificar los orbitales, o sea, tiene que verse cuál es el X, cuál es el Y, y cómo esos están puestos.
Entonces, ya habíamos dicho, pero si no hay nada de senos, de cosenos, de ángulos, es el orbital S, es una constante, ¿sí? Yo identifico de esa manera rapidísimo. En cambio, si solo existe X, o solo existe Y, o solamente existe Z, solamente cualquiera de esos tres, estoy enfrente de un orbital P. Ahora, si tengo una combinación de estos X, Y o Z, estoy enfrente de un orbital D, muchachos. Entonces, de esa manera yo tengo que reconocer en los ejercicios. ¿Sí? ¿Estamos, jóvenes? ¿Y qué puedes repetir esta partecita, por favor? ¿Cuál? ¿De los orbitales D o de todo? Y las características para darnos cuenta. Ah, vamos a ir otra. Verán, si en los ejercicios, como les dije antes, ya les dije antes, pero luego si en los ejercicios no encuentro nada de senos, ni de cosenos, ni de ángulos, nada de eso, entonces ese es un orbital S. De uno, no piensen tanto, es un orbital S. Verán que digo la función de onda, ¿sí? Si en cambio les doy la función de onda, y en la función de onda solo aparece P, o sea, solo aparece, perdón, el Y, el X o el Z, solo uno de los tres, verán, ¿sí? Solo uno de los tres, si aparece Y o Z o X, estoy enfrente de un orbital P, ¿ya? Y si en cambio encuentro en la función de una combinación de X, Y o Z, ¿sí? Estoy enfrente de un orbital D, muchachos. Eso tienen que saber, ¿ya? Y si hay una combinación, pues evidentemente tiene que asomar dónde está el X, dónde está el Y, dónde está el Z. Para esto es importantísimo que ustedes conozcan el seno del ángulo doble y el coseno del ángulo doble como una identidad trigonométrica. Esto en el colegio les deben haber dado las identidades trigonométricas, ¿sí? Y ya deben igual saber porque ya eso en matemática ya van a ocupar, ¿sí? Ahora no quiero que sepan todos, lo único que quiero que sepan es el seno y el coseno del ángulo doble. Eso es lo que les va a servir, ¿sí? ¿Se escucharon, muchachos? ¿Estamos ahí? Sí, Sí, profe. Ya, entonces pilas. Ya más adelante vamos a ver cómo. Yo lo voy a hacer uno ya para que vean, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ampliar un poquito el concepto de los nodos, ¿sí? Entonces nosotros ya sabemos que los nodos son lugares en el espacio, regiones espaciales en donde la probabilidad de hallar el electrón es nula. O sea, ahí no tiene chance porque es 0%, ¿sí? El número de nodos angulares, o los nodos angulares también son lo mismo, ¿sí? Son regiones, pero en este caso son superficies, ¿sí? Son superficies que, digamos, les rodean a estos globos, ¿sí? A estos globitos, les rodean y ahí no puede estar. Y precisamente se calculan o son iguales al número cuántico secundario, ¿ya? Entonces aquí tenemos, vean, número de nodos angulares igual a L, ¿sí? Como el orbital S queda definido para él igual a cero, este no tiene nodos angulares. No hay nada, no hay nodos angulares, no hay nada, ¿ya? Si el orbital es del P, en cambio aquí el L ya queda definido igual a uno y los nodos angulares serían 1, ¿ya? Estos nodos angulares son superficies nodales, ¿sí? Pues en este caso, bien, tenemos un plano nodal que para los dos globitos, ¿sí? Entonces aquí en este plano no puede haber el electrón está en los globitos, ¿sí? En estos lóbulos, ahí está el electrón. Este orbital PZ, miren, el plano nodal está en cambio acá abajo, ¿ya? Sí, pero el concepto es el mismo, son zonas en donde no pueden existir los electrones, ¿sí? O no existen más bien los electrones. En el caso del orbital D, miren, el orbital D tiene ya definido para el número cuántico secundario el igual a 2, ¿sí? Lo que quiere decir que el número de nodos angulares es 2, muchachos, ¿ya? O sea, tiene dos superficies nodales, ¿sí? Miren, para el caso del DXY, aquí hay unas superficies que separan bien a los globitos azules de los globitos rojos, ¿sí? Entonces, de esas superficies son los planos nodales, pero no necesariamente tienen que ser planos, ¿sí? No necesariamente tienen que ser perpendiculares entre sí, son superficies nodales, dado que el orbital DZ tiene estas superficies nodales, pero son cónicas en estos rojos, que separan a esa dona de sus globitos, ¿ya? Son rojos, esos y son cilíndricos, son cónicos esos, ¿ya? Entonces, simplemente es eso, es una superficie nodal, es una superficie nodal, es un nodo angular, en donde la probabilidad de encontrar el electrón es cero, ¿sí? Nada más. Y por lo general estos nacen en, digamos, en donde se encuentran, ¿sí? Donde se encuentran estos globitos, ¿ya? Por ejemplo, si ven que que estas superficies siempre pasan por el núcleo, ¿sí? Es evidente, pues en el núcleo no puede haber nunca electrón, ¿sí? Bueno,
Seguido de esto, entonces, pues tenemos que, ya sabemos ahora que existen tres tipos de nodos: nodos triviales, nodos radiales y nodos angulares. A los nodos triviales no les voy a tomar en cuenta porque esos existen siempre. Entonces, así yo no haga nada, eso ya sé que existe, ya sé que hay un nodo en cero y un nodo en el infinito. Entonces eso no me aporta ninguna información. Lo que me aporta información es los nodos radiales y los nodos angulares que acabamos de aprender. Entonces, los nodos totales que me interesan serán dados por la contribución de los nodos radiales más los nodos angulares. ¿Ya? Entonces, si reemplazamos estas ecuaciones acá arriba, nos va a quedar n menos l menos 1 más l. Entonces, el menos l se va con el l positivo, ¿ya? Y les queda que los nodos totales es igual a n menos 1, ¿sí? Estas ecuaciones ustedes tienen que conocer, chicos. Esto hay que saber de memoria porque esto nos va a servir full de apoyo en los ejercicios, muchachos, ¿ya? Entonces, esto pondrás en pilas, ¿ya? Memorizarás, se pondrán aparte y tendrán, nosotros ahí su cuaderno, resaltarán una cosa. Sí, pero esto es importantísimo, tenemos que conocer esto, muchachos. ¿Tenemos hasta aquí, muchachos, alguna pregunta? ¿Tenemos hasta aquí, jóvenes, sí o no? Confirmen, cuenten. Sí, profe. Sí, Profe, profe. Ya verán. Entonces, vean, hasta aquí, vean, desde que empezamos a hablar del modelo mecano cuántico, o sea, desde las ideas de Pauli y Hahn, ¿sí? Entonces, nosotros ya tenemos una herramienta, digamos, ya hemos consolidado, en ese tiempo se consolidó una herramienta que ahora la utilizamos, que es la ecuación de onda de Schrödinger, que nos permite ya describir cómo mismo es el átomo, ¿sí? O sea, ahora ya podemos decir, vean, el átomo es así. O sea, está en esta distancia el electrón del núcleo, ¿ya? 3 Armstrongs, por decirlo así. Con una probabilidad del 40%, ¿sí? Pero en una zona que tiene esta forma geométrica, ¿sí? Entonces ahora nosotros ya podemos saber cómo es el átomo con esto que nos han dado, ¿sí? Y producto de, o sea, el producto de esto que estamos estudiando es producto de todo lo que ya hemos pues, revisado en clases anteriores, ¿sí? Lo que hablábamos del cuanto, lo que hablamos del eléctrico, lo que hablamos de eso de la onda partícula, ¿sí? Todo esto se cristaliza en este diagrama, muchachos. O sea, es el trabajo de todos estos hombres que están aquí, ¿sí? Todos estos hombres y mujeres que están aquí, ¿ya? ¿Sí? Esta foto es del Congreso Solvay de 1927, ¿ya? El Congreso Solvay es como, bueno, todavía existe hasta ahora, sí, pero antes, como hubo grandes avances, o sea, avances bastante de vanguardia que cambiaban tanto la connotación que teníamos a la que tenemos ahora, ¿sí? Estos congresos eran, o sea, siguen siendo, pero antes eran más renombrados, ¿ya? Porque hay una cantidad ahora de congresos pues, bastante amplia, ¿sí? Pero son como las Olimpiadas, digamos, ¿sí? O sea, van ahí los mejores nadadores, los mejores, no sé, los mejores basquetbolistas, los mejores luchadores, ¿sí? Van ahí y participan entre ellos, ¿no es cierto? Van y demuestran ahí sus habilidades. O como el Mundial de Fútbol. Al Mundial de Fútbol no va cualquier equipo, van equipos que han pasado pues por una eliminatoria, que son equipos que son buenos, ¿sí? Que son equipos buenísimos, ¿sí? Van y ahí se enfrentan entre sí, ¿no? ¿Sí? Entonces tengo algo en el chat. Se dice que esa fue la generación, sí, exactamente. Esta fue una de las generaciones doradas de la ciencia, ¿sí? Como el Dream Team, que conocís los letrados en básquet, saben qué es el Dream Team. ¿Sí saben qué es el Dream Team? ¿Alguien que juega básquet? No. Nadie juega básquetbol. Uy, no, profe. bueno, el Dream Team es el equipo que se forma con las estrellas de la NBA, que es lo máximo en básquetbol. O si no, aquí, por ejemplo, decir, no sé, pues aquí, es como aquí, digamos, la selección de Brasil se forma con los mejores jugadores de Brasil, ¿sí? No con los que dicen, a ver, este me cae bien, ya, con los mejores, ¿sí? Entonces, igual aquí, digamos, es una generación dorada, como dice su compañero, ¿sí? Una generación dorada de la ciencia. Y aquí están los que hemos estudiado, ¿no? Sí, aquí están, vean, identifiquen ahí, yo les sigo conversando. Pues, vean, chicos, esto, como les digo, es como las Olimpiadas, como los mundiales de fútbol, ¿sí? Aquí en los congresos Solvay se encuentran los científicos más respetados de las diferentes épocas y ellos comparten ahí sus avances, ¿sí? Como antes no había internet, entonces esto era
unos eventos un poquito más relevantes, porque ahí recién iban los científicos y decían a ver a sus propios pares, a sus propios compañeros, decían, a ver muchachos, yo, vean esto, descubrí, y ahí exponían ellos, cogían pizarra, sí, y dale, esto es así, muchachos, porque tenemos estas evidencias, montaban los experimentos, indicaban los datos, se compartían entre ellos los papers, ¿sí? Y se ponían a discutir. Y mucho, o sea, discutir, pero en plano científico, ¿no? Estar discusión normal, ¿sí? Una tertulia científica. Pues aquí imagínense en toda la ciencia que se desbordaba, es increíble, ¿sí? Al menos estar con estos monstruos de la ciencia, ¿sí? Muchos de ellos eran compañeros de clase, ¿sí? Del doctorado, por ejemplo, como ustedes, ¿sí? Son compañeros, muchos de ellos también eran compañeros. Incluso muchos de ellos eran alumnos y profesores, ¿sí? O sea, como ustedes y yo, ¿sí? Eran profesores. El profesor iba cargando a sus mejores alumnos, a ver, vamos a defender nuestro trabajo, ¿ya? ¿Sí? Y debatían, ahí tenían debates bastante intensos, ¿sí? Por ejemplo, miren aquí, este man de Heisenberg era alumno de Bohr, ¿sí? Era uno de los alumnos más brillantes de Bohr, ¿sí? Y él siempre tenía unos debates full acalorados con Schrödinger, porque cuando fue el Congreso Solvay, Schrödinger fue con la función de onda, y Heisenberg, en cambio, se fue con un arreglo matemático matricial, ¿sí? Las matrices van a aprender ya el siguiente semestre en álgebra lineal, y daba los mismos resultados que la función de onda. Sin embargo, la ecuación de onda era una herramienta mucho más elegante y más fácil, ¿sí? Entonces ahí Schrödinger le gana la pulseada a Heisenberg, ¿sí? Desde el principio de incertidumbre, ¿ya? Entonces eso, vean chicos, ¿sí? Aquí tienen, vean, aquí está el Schrödinger, Schrödinger, por aquí está, vean, Pauli, ¿sí? Aquí está Heisenberg, ¿sí? Por acá abajo está Bohr, miren, aquí está Bohr, ¿sí? Acá, vean, aquí está Luis de Broglie, ¿sí? Por acá, este lado, este de aquí, ¿quién es? Vean, a ver, ¿quién es este? Es Planck. Exacto, ahí está Max Planck, ¿sí? Aquí en el medio, ni siquiera eso, le han de reconocer sin las leyendas, esto ya es el nombre Albert más, Einstein. Conocido de toda la ciencia. ¿sí? Einstein es uno de los más magníficos que ha pisado, pues, el planeta Tierra, podría decirlo, ¿sí? Y bueno, o sea, incluso aquí vean, por ejemplo, entre Einstein y Bohr, ellos tenían siempre discusiones bastante intensas, ¿sí? Discusiones científicas, porque a Einstein no le gustaba la mecánica cuántica. O sea, él decía que eso es una aberración, ¿sí? Decía, no, ¿cómo van a estar hablando tonteras? Decía, cómo van a decir que una cosa es una cosa y otra al mismo tiempo? Eso no tiene sentido, ¿sí? Porque la concepción de la época era diferente, ¿ya? Entonces, entre Einstein y Bohr se mandaban cartas y se mandaban ahí unas discusiones, pero bestiales, ¿sí? Incluso aquí surgió pues las interpretaciones de Copenhague, ¿sí? Bueno, que derivan pues a muchos de los conocimientos que tenemos ahora, ¿sí? Incluso, vean, aquí por parte del aporte femenino, que está Marie Curie, ¿sí? Entonces, Marie Curie también era otra de las de las grandes mentes que han pisado pues el planeta Tierra, ¿sí? Y lo de ella es mucho más, digamos, es una hazaña de la misma talla que de Einstein o de Broglie, ¿sí? Porque ella incluso tuvo muchas limitaciones, porque en la época era muy difícil que las mujeres accedan a la educación. Ya de por sí, una persona era difícil que acceda a la educación, solo podían los privilegiados. Y para las mujeres no había tantos derechos, o sea, no habían, ellos no tenían derechos, ellas eran delegadas, eran muchas veces denigradas, entonces ellas tenían que, aparte de hacer ciencia, tenían que verse con toda la sociedad machista de la época, ¿sí? Entonces, el mérito de Marie Curie es un mérito, pues, bastante grande, si es una de las pioneras, es la que abrió el camino de la ciencia para las mujeres. Posteriormente, pues vinieron otras personas, pero ya no son tan, digamos, renombradas porque ya había un poco más de facilidades, o sea, ya había un poco más de derechos muy merecidos, obviamente, para las mujeres, ¿sí? Derechos de igualdad con los hombres, ¿sí? Porque muchas mujeres son mucho más inteligentes que los chicos, ¿sí? Y también hay lo contrario, pues, sí, Pregunta. entonces, sí, En, también, entonces ahorita esa aquí, época, Albert Einstein, ya había lo que es el Nikola Tesla, o esto es más antiguo.
No, Tesla es un poquito más nuevo, sí, un poquito Más más nuevo, contemporáneo, ¿verdad? sí, Sí. más contemporáneo. ¿Ah? Pero claro, Tesla también es otro monstruo del electromagnetismo, entonces también ni hablar, ¿sí? Entonces, aquí, bueno, recuerden que el campo de Tesla no era la mecánica cuántica tampoco, ¿no? O sea, el campo de Tesla era directamente la electricidad y el magnetismo, ¿ya? Entonces, vean, chicos, aquí estamos hablando de todo esto de la mecánica cuántica que bueno, hemos estado estudiando, ¿sí? No he nombrado a Tesla por ningún lado porque no estamos estudiando fenómenos eléctricos y magnéticos, ¿sí? Pero bueno, también es una persona muy importante, ¿sí? También muy, ¿cómo dicen? Muy polémico también, Ted, ¿sí? También es un personaje muy polémico, sí, tiene apuestas pues, varias que dicen que él es un genio de genios, otros que dicen que no tanto, bueno, eso ya, los que se dediquen a estudiar electricidad han de escuchar sus historias. Pero bueno, como les decía, entonces después ya fueron, incluso vean, la hija de Marie Curie tuvo descubrimientos casi de la misma talla que la de su mamá, pero como ya había más facilidades, pues no son tan renombrados, esos muchachos. Y aquí como ya se da la interpretación de Copenhague, ya se acepta la mecánica cuántica como una ciencia propiamente, sí, con bases, como ya ustedes conocen lo que tiene que ser una ciencia para que sea reconocida como tal, ¿sí? Aquí se divide, chicos, aquí se divide el camino, digamos, ¿sí? Otra vez, vean, porque nosotros hemos estado metiéndole full física a esto que hemos estado viendo últimamente, ¿sí? No sé si se han dado cuenta. Entonces, para descubrir cómo es el átomo, tuvieron que juntarse los químicos y los físicos y juntarse en un solo bloque para tratar de desvelar esto, ¿sí? Entonces, una vez que ya tenemos un modelo del átomo definitivo, otra vez se separan, digamos, los químicos y los físicos, ¿ya? Los químicos se quedan estudiando estos orbitales, estos electrones, precisamente los de valencia, ¿sí? En cambio, los físicos dicen, veamos a ver qué hay más adentro, vamos al núcleo, vamos a ver qué hay más, y se descubren los quarks, sí, bueno, los quarks, ¿sí? Y después, bueno, ya se arma todo lo que es el modelo estándar, ¿sí? Pues de ahí se van ya más adentro los físicos, y en cambio en los orbitales nos quedamos los químicos estudiando pues, ¿sí? Una pregunta Eso, ahí. muchachos. Y de lo que es eso mismo que ahorita estaba hablando, ¿cuál es el último de lo que es del átomo? ¿Cuál es ¿Cómo lo el último componente que hasta ahorita hay? O se le Bueno, se conoce. dice, bueno, ahorita un último estudio dice que los quarks también los quarks son las partículas más pequeñas que existen dentro del núcleo, ¿sí? Ujú. Hay diferentes tipos de quarks, bueno, se llaman colores, y diferentes colores de quarks forman, por ejemplo, un protón, ¿sí? En grupo, ¿ya? O un neutrón, ¿sí? Un electrón no es un quark, ¿sí? Un electrón ya es una partícula fundamental, ¿sí? No se puede dividir el electrón, es como un fotón, tampoco se puede dividir. Entonces se dice que los propios quarks tienen composición, pero todavía no está definido eso, ¿sí? Entonces solamente nos quedamos ahí. Y obviamente, pues ahí viene la materia bariónica y otro tipo de materia, y después, bueno, eso ya es más físico, ¿sí? Eso ya no me voy a meter mucho a eso, chicos, también. Pero como les dije, si quieren saber las partículas que existen, solamente ingresen al Google y pongan partículas del modelo estándar. Entonces ahí les va a decir todas las partículas que eso, chicos, ¿ya? Eso nada más. Entonces, vean, aquí lo que yo quiero aquí es hacer una pequeña corrección. Dice, y ahí es donde entra la teoría de cuerdas. Sí, Bruno, sí, ahí es donde ya la teoría de cuerdas intenta hacer un esfuerzo por unir todo, o sea, explicar todas las interacciones de la naturaleza, la gravitacional, la eléctrica y magnética, la fuerza nuclear fuerte y la fuerza nuclear débil. ¿Sí? De ahí empieza ya todo, ¿ya? Y En lo que es la base a los partícula de Dios, conocimientos de... o sea, bueno, básicamente lo que entendí de la partícula de Dios es que, o sea, le nombraron así, es que, o sea, dejándole en un vacío por completo a todo, hay, aún así, ya dejándole por completo, hay no sé cómo explicarlo bien, pero por ponerle así, hay como cosas todavía que se mueven erráticamente, o sea, que no tienen ningún sentido, ¿sí? Se comportan sin ningún patrón. O sea, eso de la partícula de Dios, ¿cómo es? No, la partícula de, bueno, sí, tiene un poquito que ver con eso, porque recuerden que esas partículas se mueven en zonas de probabilidad, o sea, ustedes no le pueden rastrear a la partícula. La partícula está y no está a la vez al mismo tiempo, ¿sí? Pues todo o es nada, ¿sí? Porque solamente cuando hacemos una medición, ahí la realidad toma sentido y se representa bien como una, bien como partícula.
¿sí? Pero aún así, debido al principio de incertidumbre, no se puede conocer todas sus propiedades, ¿ya? Ahora, de la partícula de Dios simplemente es el bosón de Higgs, ¿sí? Se dice que el bosón de Higgs es una partícula que le da masa a las demás, ¿sí? Entonces, por eso es la partícula de Dios, porque esa partícula va otorgando masa, ¿sí? Y si otorga masa, eso se puede manifestar. La masa es una manifestación de la naturaleza, ¿sí? Eso, muchachos, o sea, la masa y la luz es una masa. Evidentemente, pues el cuento es bastante largo, ¿sí? El bosón de Higgs es un descubrimiento contemporáneo, ¿sí? De hace unos pocos años, ¿no? ¿Sí? Creo que está entre los 10 o 15 años que se descubrió el bosón de Higgs. También fue algo pues, bastante rimbombante, ¿sí? Eso. De ahí, lo que yo les quería decir es que vean, así como aquí están un montón de científicos que ya hemos estudiado sus trabajos, ¿sí? Y bueno, los que me han nombrado son algunos que son ya más matemáticos, ¿sí? El campo de la óptica, el campo de la matemática, ¿sí? O la física propiamente dicha, ¿ya? Así como ellos están aquí, vean, ustedes también pueden estar en algún lado, no sé, si vean, si yo creo que tienen el talento, pero esto no es, o sea, no es como el Richard Carapaz, digamos que, no es que Richard Carapaz se hizo el ciclista que es de hoy día para mañana, no, pues eso, a pesar de que él tiene talento, es el trabajo duro. Igual lo mismo es con ustedes, muchachos, sí, ustedes son full pilas, pero si ustedes estudian bastantísimo y se enfocan, se concentran, se comprometen, entonces pueden llegar también a estas alturas. Y nadie quita que de aquí salga el próximo igual Oro, o de Broglie o Heisen, ¿sí? O sea, pero eso requiere mucho trabajo, muchachos, mucho trabajo, mucho estudio, ¿sí? Y bastante, pues, compromiso, enfoque en lo que se está haciendo, ¿sí? Ponte que de aquí en algunos años, quizás en la misma poli o en este mismo curso, o aquí en el mismo país, estés dentro de unos años estudiando algo que ustedes contaron, ¿sí? Entonces, claro que, como les digo, o sea, muchos no llegaremos a eso, pero siempre, si tenemos el talento y lo sabemos pulir y sabemos orientarnos bien, claro que podemos llegar a eso. Recuerden que son como dicen, las big ligas, ¿sí? Y pues tienen la madera, chicos, ¿sí? Por algo están aquí, ¿sí? Es el primer paso, uno de los importantes, ¿sí? Evidentemente algunos se dedicarán a desarrollar ciencia, otros se dedicarán pues a la industria, otros se dedicarán pues, no sé, a la divulgación, o sea, ya depende de cada quien. No es malo ni bueno lo uno ni lo otro, simplemente son caminos distintos que nos abre la ciencia, todos ellos bastante hermosos. ¿Ya? Bueno, jóvenes. Entonces, dicho esto, sí, como ya sabemos cómo puede ser el átomo, entonces vamos a ver el átomo, sí, vamos a ver una sola átomo. Ya está mucho bla, bla, bla. ¿Sí? Vamos a ver el átomo. A ver, ¿dónde están? Ya, muchachos. Entonces, miren, por ejemplo, aquí tenemos, si quieren ustedes pueden meterse aquí, vean. Ponen ahí en su navegador, ponen esta dirección de URL y se meten a esta página, ¿sí? Entonces ahí les va a salir esto mismo, ¿ya? Esto en línea. Entonces vean aquí, lo que se ha hecho es un modelo computacional de cómo debería ser el dato, ¿sí? O sea, hace poquito nomás del año anterior, hubo la foto del agujero negro, ¿sí? Entonces no es que mandamos una nave a que le vaya y le tome una foto al agujero negro, o que de aquí de un telescopio de la Tierra se le vea al agujero negro y le tomaron una foto, no, eso no ha sucedido, ¿sí? Y tampoco va a suceder, ¿sí? Al menos no en los próximos, qué sé yo, unos 1000 años, ¿sí? No, porque nosotros no podemos viajar distancias tan largas, la distancia que está ese agujero negro. Lo que se hizo es con datos de los telescopios, o sea, se cogió un conjunto de datos y se hizo un modelo matemático, o sea, como la función de onda, ¿ven? La función de onda es un modelo matemático, ¿sí? Entonces, con ese modelo matemático, lo que sí se hizo es ingresar en una computadora y que esa computadora simule cómo sería el agujero, ¿ya? Entonces, eso sucede. No es que se tiene una experiencia corpórea de que... ¿Sí sabían que se tomó una foto de un agujero negro, chicos? ¿Sí sabían eso? No. Sí, profe. Sí, Inge. A ver, ¿cómo era la foto? ¿Alguien se Además me acuerda? dicen también que Se hay veía en otro la foto que el disco de sí acreción del está, agujero o negro. sea, no cerca, pero básicamente sí, sí, no sé si peligroso o no, pero o sea, comparado a los muchos que he oído, o sea, sí está en una cercanía, por ponerlo así. ¿Qué cosa? La foto. No, pues sí, ese agujero negro está Un lejísimo. agujero negro, Se pero Hay veía, agujeros había negros más una cosa de cercanos. un agujero negro. o sea, el agujero negro, lo que se podía fotografiar era el disco de acreción, lo que era lo Claro, rojito. claro, el disco de acreción del agujero negro es lo que sale en la foto. ¿Cómo era? ¿Sí saben los colores? ¿Sí al menos han visto los colores de la foto? Es tipo tirando naranja. Sí, naranja. Naranja, naranja.
un naranja con negro, ¿no es cierto? Sí, ¿por qué el Sí, agujero todo negro? negro y naranja. Negro porque no se puede ver, lo que se ve es la radiación de Hawking y la otra Pero, radiación profe, que pasa en el disco de acreción, eso se ve. Pero no es que se ve, o sea, no es que hemos visto eso, lo que hemos hecho es cogido los datos de los telescopios terrestres y espaciales y con eso se ha simulado, chico. Entonces es una foto de una simulación, pero que los modelos, pues, bien, está bastante acercado a lo profe, que debería ser, ¿sí? según la teoría de la Mm. relatividad, cuando uno se sienta un cuerpo en el espacio-tiempo, hace una deformación, ¿no? Y un entrar al agujero negro estaría cayendo, pero caería ¿a dónde? O sea, ¿qué hay en el agujero negro? Eso nadie sabe todavía, todavía no Nadie sabe, sabe. no sabe la ciencia todavía. Un agujero negro es como un embudo, chico, Y lo el que, sumidero que lo que, tienen en el lavabo, y eso ¿sí? sí es ¿Y verdad qué de lo hay que con el básicamente triángulo se de las demuestra. Bermudas? ¿Qué hay de eso? Ahí supuestamente no debería haber nada, y la ciencia no ha dado una postura de eso porque no hay pruebas concluyentes. Lo que sí es que el campo magnético ahí es diferente, pero puede ser asociado a muchos fenómenos meteorológicos, ¿sí? Pero no es que haya agujeros negros, ni nada de eso. O sea, si hubiera un agujero negro ahí, ya lo sabríamos, ¿sí? ¿Ya? Entonces, ¿ese agujero negro se está comiendo el universo lentamente? Sí, podríamos hablar de eso. Sí, podríamos decir que los agujeros negros se comen el universo de a poquito, ¿sí? Pero también hay que tener en cuenta que el universo no solamente está formado de la luz, ¿sí? O de la materia, está formado del tejido del espacio-tiempo, según la teoría relativista. Entonces, probablemente los agujeros negros nunca se acaben de comer el tejido del espacio-tiempo, ¿sí? Quizás la luz y la materia y la energía sí, pero el tejido del espacio-tiempo quizás no, porque como decimos, se especula pues que es infinito, ¿sí? Igual todavía no hemos tenido confirmación de eso. Hay avances, sí, pero no hemos tenido confirmación, ¿ya? Ahora, ¿qué me dijeron del este? ¿Que a dónde se va? No se sabe a dónde se va, muchachos. No se sabe a dónde se va. También hay muchas teorías bastante interesantes, ¿sí? Que dicen que, por ejemplo, puede ser ese el inicio de otro Big Bang y por lo tanto el Ah, inicio de sí. otro universo, ¿sí? Eso dijo Stephen Hawking, ¿verdad? Que básicamente un agujero negro era de eso mismo y iba a explotar en Sí. un punto y Podría otra ser, vez de la nada a la podría ser. nada. Tampoco lo afirmó categóricamente porque no se tiene pruebas. En la comunidad No, pero científica se hace eso sí así, dijo, muchachos, ¿verdad? ¿sí? Eso sí. Se puede Mucha especular plata. mucho, ¿sí? Incluso uno de los grandes científicos de la época, Michio Kaku, también especula lo mismo, pero como digo, o sea, nada en ciencia se puede afirmar sin pruebas, ¿sí? Y sin pruebas de método científico. Entonces, de eso hay muchas especulaciones que pueden ser posibles, ¿no? Pueden ser posibles, ¿no? Pueden ser posibles, nadie quita que no, sí, pero puede ser o sea, que sí sea o que no sea, sí. Pero bueno, para fantasear, pues tenemos largo y tendido, ¿no? Precisamente ustedes son eso, la nueva generación, son los llamados a dar nuevas ideas, dar ideas frescas, ver las cosas desde otro punto de vista, ¿sí? Con otras ideas, Inge- vean, las personas que estamos en mi generación, ya tenemos una formación académica. Los profesores que nosotros teníamos antes no son como somos los profesores ahora, no eran como somos los profesores ahora. Y ustedes igual aprenden de manera diferente, o sea, ustedes tienen una perspectiva diferente del mundo, ¿sí? Diferente de la realidad. Ustedes con esas ideas pueden abordar muchas otras cosas más y pueden desvelar los misterios del universo, muchachos, ¿sí? Lo que la ciencia está esperando es eso, gente fresca, gente nueva, gente con ideas diferentes. De hecho, todos los que estaban en esa foto, a ellos nadie daba un peso por ellos, ¿sí? Decían que también están hablando tonterías, ¿sí? Pero después, vean, se fortaleció una rama muy dura de la ciencia, ¿ya? Bueno, joven. Entonces, eso nomás les dejaré, ¿ya? Vean, aquí está vamos al átomo, miren, aquí está lo mismo, o sea, como hicieron el modelo del agujero negro, lo mismo hicieron, pero con la ecuación de onda, ¿sí? Pues aquí tenemos el átomo, miren. Si vean, aquí están los ejes coordenados, están, dándose la vuelta ahí. Ahora, ¿por qué no se ve nada? Es porque es una esfera. Entonces, por más que le den la vuelta a la esfera, siempre va a ser un círculo, ¿sí? Lo mismo, las zonas de color intenso son las zonas de mayor probabilidad, y las zonas de color difuminado serían zonas de probabilidad, ¿sí? No van a ver nada porque es una esfera, como les digo. O sea, por más que le den la vuelta a la pelota, va a seguir siendo pelota, ¿sí? Pero si le elevamos a un n igual a 2, miren ahí, ya tenemos, vean chicos, tenemos incluso aquí se ve, vean el nodo radial, ¿sí? Esta zona negra oscura que está aquí es el nodo radial, muchachos, ¿ya? Si nosotros cogemos y le elevamos al subnivel, le ponemos el P, vamos a ver esos globitos, ¿sí? Miren, ahí están esos globitos, ¿sí?
Entonces, si yo le cojo y le quedo quieto, y vemos los globitos. Bien. Ahí están esos globitos, de hecho. Sí, esos globitos que decíamos. Ahora verán, ¿se acuerdan que dijimos en el orbital PY? Vamos a poner el PY. ¿Sí? Verán, el PY, miren. Entonces, nosotros decimos el plano adecuado. ¿Se acuerdan que dijimos en el plano XY? Este es el plano XY. Fíjense aquí, ven, el XY. Son esos globitos que yo les decía, ¿sí? Pero ¿qué habíamos dicho? Que en el plano XZ no había proyección, o sea, no había cómo dibujar porque era un plano no adecuado. Pero eso no significa que no tenga proyección. Verán, pongamos el XZ. ¿Ya? Ahí está el XZ, vean. ¿Sí ven? Si tiene una proyección, parece que fuera un círculo, pero no es, ¿sí? Porque las demás proyecciones los mapas que son estos globitos. El átomo no es un sistema que está ahí fijo, chicos. O sea, si el átomo se quedara solito y le tomáramos una foto, y se pudiera más bien tomarle una foto, nos indicaría esto. Pero el átomo es un sistema dinámico, lo que significa que esto se está mueve, que mueve, que mueve, que mueve por todos lados, ¿sí? Y los orbitales están traslapados, o sea, no está el orbital S solito, o sea, está el orbital S, encima está el orbital P, encima está el orbital D, encima está el orbital F, y todos se están moviendo, y ese movimiento hace que eso parezca como que una nube que se mueve, así como un fantasma y una nube, ¿sí? Una nube de probabilidad, ¿bien? ¿Ya? Elevemos al 3, ¿bien? Miren, son esos mismos lóbulos, pero ya se ve, miren, el nodo radial, ahí está el nodo radial, ¿sí? Entonces tienen así. Como les digo aquí, como en la pantalla que no siguen mucho el tiempo real, si quieren pueden meterse aquí y estar jugando, ¿no es cierto? Debemos al subnivel D. Miren, aquí está, ¿ven? Ese es el DZ. Ahí está esa dona, ¿ven? Esa dona verde. ¿Sí? Esta dona sería la verde. Y lo demás son esos globitos. Miren, ahí está. ¿Sí? Pero evidentemente, pues eso se está moviendo, es un sistema dinámico, chicos. Si le elevamos al cuarto, bien, no hay cosas de ahí medias locas, ¿sí? Siempre eso se está moviendo y no se mueve así despacio, se mueve full rapidísimo. Aquí está, pues, controlada la velocidad, ¿ya? Vamos a un 5F, que todavía existe en la naturaleza, un 5F. Miren un 5F, ¿sí? Entonces ustedes ya tienen que quitarse esa concepción que tienen del átomo. O sea, el átomo no es un sistema que parece como los planetas que están ahí los electrones dándolos. No es así. El átomo no es así, muchachos, ¿sí? El modelo del átomo definitivo es este, el modelo mecano cuántico, donde en el centro está concentrada la masa, ¿sí? Y en cambio en las periferias está una nube, ¿cierto? Probabilística de electrones. Esto, chicos, ¿ya? Ahora sí, ya con conocimiento de causa, ya saben cómo es el átomo, ¿sí? Pero dije que esto es del hidrógeno, no importa. Ya les dije que esto se puede extrapolar a los demás átomos y se ve que no es diferente, muchachos, ¿sí? Listo, muchachos. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Un comentario? ¿Sí les Profe, gustó el átomo? profe, quería preguntarle, en el plano Z de la parte angular es la constante por el coseno de θ, pero solamente ahí podríamos, o sea, solamente ocupar el plano XY, ¿verdad? Ya Pero que, depende de qué orbitales se esté seleccionando, pues. Porque pero, depende del orbital, depende de la proyección y de eso depende la forma, ¿sí? Entonces, primero, para tú ver la proyección, deberías seleccionar un orbital, o sea, me refiero 3B, por ejemplo, o 3P, o 3S, ¿sí? Entonces, todos son 3, S, P o D, pero cada uno tiene una forma diferente y se puede proyectar en un plano diferente, ¿sí? Por ejemplo, el S va en todos y siempre será lo mismo, pero el P, en cambio, no, y el F también, ¿no? Dependerá eso del tipo de orbital, como te digo, ¿sí? sí, profe, Ya, ahorita hagamos unos ejercicios ya para que vean, ¿sí? Ahorita hagamos los ejercicios que tenemos aquí en la guía para que vean cómo se proyectan los orbitales, ¿sí? Los tengo, full chat. No, ya sí, ya respondí. A ver, muchachos, ahí, voy a proyectar compartir la pantalla. Verán, muchachos, entonces aquí dice, no hay nada, no está. Vean, dice, graficar la proyección del orbital 1S, el átomo de hidrógeno en un plano adecuado, ¿ya? Entonces, si es hidrógeno, ustedes ya saben, chicos, que si es hidrógeno, el Z vale 1. Hidrógeno, tenemos que de 1, ¿verdad? Y como dice orbital 1S, eso implica que el número cuántico principal es 1 y que el número cuántico secundario es 0, ¿ya? Entonces tenemos que construir la parte radial.
O sea, esto, bien, tenemos que, perdón, la parte angular, tenemos que constituir, bueno, y esto implica que el m valga cero, ¿no? Porque no hay menos cero ni más cero. Entonces ahí el m vale cero. Entonces tenemos que tener teta de L en M, de teta, ¿no es cierto? Por phi de M en phi, ¿ya? Traducido esto al orbital correspondiente, tendríamos teta, miren, 0, 0, ¿sí? L y M, entonces 0, 0 de teta, ¿sí? Y por phi de 0 en phi. ¿Listo? Ahora, tendríamos que ir al anexo y tendríamos que ir a buscar, ¿sí? ¿Cómo son estos orbitales que hemos dicho? Entonces, si vemos en el anexo el azul es raíz de 2 sobre 2, ¿sí? Y el moradito, en cambio, es 1 sobre raíz de 2 pi, ¿sí? 1 sobre raíz de 2, ¿ya? ¿Sí ven? No asoma ni senos, ni cosenos, ni nada, ¿sí? Ni ángulos por ninguna parte, porque es un orbital S, ¿sí? El orbital S siempre va a ser una constante. Entonces, si nosotros cogemos esto y multiplicamos en la calculadora, ¿cuánto nos dará? Y vamos a tener el valor de la constante. Repito, a ver ahí, por 1 sobre la raíz de 2 por pi, ¿ya? Miren, eso da 0.282. Sí, confirmen, por ahí si alguien ya está. Sí, profe. Confirmo. Sí, jefe. ¿Ya? Confirmo, confirmo. Verán, chicos. Como el orbital ese es una constante, entonces, pues no depende de los ángulos. O sea, yo puedo graficar en el plano que a mí se me antoje, porque siempre va a ser la misma proyección. Por más que le demos vuelta a la esfera, ¿se acuerdan en la simulación? Por más que le damos vuelta, sigo viendo yo lo mismo, un círculo a la final. Entonces yo podría coger el ángulo de mayor barrido, que sería el phi, porque el phi va desde 0 hasta 360, es más amplio, ¿sí? Y aquí podría poner esta constante, ¿sí? Esta constante K. Y yo podría armar mi tabla de valores, es decir, para 0 vale 0,282. Para 30 grados, ¿no? Vale 0,282. Para 60 grados vale 0,282. Porque eso significa que sea una constante, chicos. Nunca va a cambiar. La constante se mantiene constante, ¿ya? Ahora vamos, 90, 0,282, ¿ya? Listo. Ahora vamos para 120, ¿sí? Sería 0,282. Para 180 sería 0,282. Y si así hago hasta 360 que me deja phi, igual sería 0,282. Después de esto, tengo que dibujar en un plano, muchachos, ¿sí? Entonces, agarro un plano el que yo quiera, ¿sí? Cogamos un plano cualquiera, ¿sí? Digamos el plano ZY, ¿ya? No interesa porque siempre va a ser lo mismo, ¿sí? Una constante, no depende de los ángulos, siempre va a ser la misma cosa. Y después tengo que dibujar nomás, ¿sí? O sea, verán, ahí con el compás, simplemente, vean, cogen esta distancia, aquí es 0 grados, aquí es 0 grados, ¿ya? Entonces, ¿qué hacen ustedes? Agarran el compás, hacen centro aquí y cortan, ¡pum! ¿Y esta distancia cuánto vale? 0,282. ¿Sí? ¿Ya han hecho eso con el compás, muchachos, alguna vez? Sí, profe. ¿Ya? Entonces así, vean, facilísimo, ¿ya? Después, agarran el segundo, en 30 grados. 30 grados va a estar por aquí más o menos, si no estoy mal. Sí, por aquí será una línea de 30 grados. Después hacen lo mismo, agarran el compás, hacen centro aquí y ¡pac! Le chuscan, ¿ya? ¿Y esta distancia cuánto vale? 0,282 en 30 grados. Y lo mismo tienen que ir haciendo con los diferentes ángulos. O sea, por ejemplo, aquí en 90, en 60, este estar por aquí, le damos, ¿ya? 0,282, ¿ya? Después en Se forma 90, una dicen, esfera. lo mismo, 0,282. ¿Sí? ¿Alguien tenía alguna consulta? Ya se va formando una esfera, decía yo, si es que llega a los 360. Claro, bueno, no se puede formar una esfera en este caso porque estamos en el planito. Entonces, si estamos en el plano, lo que se podrá formar es un círculo, ¿sí? Si estuviéramos en el espacio, Ah, ahí sí una esfera. Pero como es estamos en un el plano círculo, brando, ¿verdad? entonces es un circulito. Es muy bien, un circulito. Ya ven, y así vamos, como dice su compañero, está perfecto lo que dice. Entonces, si seguimos en 120, ¿no es cierto? Lo mismo, 0,282. Se me sale chueco ahí, ¿ya? Sería lo mismo, vean,
0,282, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces, cuando unamos los puntos, lo que vamos a tener es eso precisamente, ¿sí? Como yo estoy a mano alzada, no me va a salir tan bacán, pero ustedes ya haciendo, yo cuando estamos en presencial, yo les mando a ver una hoja de papel polar, y ahí hacemos, yo me paso por todos los puestos viendo qué grafique, ¿sí? Pero como, bueno, ahorita no les puedo controlar eso, entonces lo que voy a hacer es yo el procedimiento para que ustedes puedan identificar, ¿sí? Y vean, ahí está el círculo. ¿Sí, muchachos? ¿Sí está claro? Sí. Sí, profe. Ya. Sí, ¿Qué les parece? ¿Está fácil o está difícil? Dice la proyección es el dibujo, entonces, o sea, si en la prueba nos pide graficar una proyección, graficamos la tablita y el dibujo. Claro, sí. Pero bueno, en las pruebas no les voy a pedir que dibujen las predicciones porque como son tablas de valores, y ahí sí, se me demorar un montón porque todavía no son tan diestros en el cálculo. Ya más adelante con la práctica ya se van a hacer un poquito más diestros, pero ahorita no les voy a pedir que me grafiquen las predicciones, pues eso será una locura. Sí, así como el FDR nos va a pedir así, capaz y les pido una forma aproximada, quizás así, pero no con tablitas de valores, porque eso ya sería mucho tiempo, chicos, ¿sí? Pero sí, estas son las predicciones. Y para el orbital S no interesa en dónde estemos proyectando, porque siempre va a ser un círculo, debido a que es una esfera, chicos, ¿ya? Bueno, vamos a hacer el segundo, ¿sí? El segundo dice, vean, dice graficar las predicciones de los orbitales 2px y 2pz. Aquí tenemos 2px, ¿ya? Para el 2px, ustedes ven para el 2pz, ¿sí? Entonces vean aquí el n vale 2, el l por ser p vale 1, ¿sí? Y aquí hay diferentes orientaciones, o sea, este de aquí implica que m tenga orientaciones de -1, 0 y 1, ¿ya? Entonces, para saber cuál es el orbital px, hay que encontrar la forma matemática de x, ¿sí? Entonces aquí hay tres opciones, ya podemos hacer esto, una, ¿cierto? Podríamos hacer esto, dos, ¿sí o no? O podríamos hacer esto, tres, ¿sí? Hay tres posibilidades. Entonces, vamos a quedarnos con esta que dijimos al último, ¿ya? Sí. Entonces, si encontramos X con esa posibilidad, en buena hora, ¿sí? Y si no encontramos, entonces cambiamos de posibilidad. Ah, ¿sí me cachan, chicos? ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. sí, Entonces, O sea que vale combinar con cualquiera. claro, porque son tres orientaciones, ¿no? PX, PY y PZ, ¿sí? Fíjense. Entonces, bueno, vamos ahí. Pues ahí ponemos, verán. Vemos y decimos, tenemos que armar esto, no sé, teta, ¿sí? De L en M, de teta, ¿sí? Y phi de M en phi, ¿ya? Entonces, eso hay que armar. Para nuestro caso, lo que nos quedaría es teta, ¿cierto? De 1,1 de teta, ¿sí? Y por phi de 1 en phi, ¿ya? Listo. Entonces, si vamos al anexo, en el anexo podemos encontrar estas formas. Entonces, para el primero, el azulito, a ver si estoy bueno, creo que era raíz de 3 sobre 2 seno de teta. Si ustedes pueden comprobar eso. Si quieren, deben comprobando. Si me he equivocado, me avisan, ¿ya? Sí, profe. Sí. ¿Ya? Raíz de 3 sobre 2 seno de teta. Y en cambio, el moradito sería, creo que era 1 sobre raíz de pi coseno de teta. Si deben viendo eso, coseno de phi, pues. Sí, Coseno creo que de era phi. Coseno de phi. coseno de phi. ¿Sí? Entonces, miren, como yo ya les había dicho antes, la constante no importa, ¿sí? Lo que interesa es la forma trigonométrica. O sea, vean, aquí tenemos raíz de 3 sobre 2 por 1 sobre la raíz de pi, ¿sí? Por el senito de teta, por el cosenito de phi, ¿ya? Entonces, a mí no me interesa esto, o sea, esta constante no me sirve para nada, ¿sí? Eso lo único que hace es el orbital más pequeño o más grande, pero la forma siempre se va a mantener también. Entonces, de eso yo puedo obviar si quiero, ¿sí? Lo que me interesa es esto, la forma matemática, la forma trigonométrica del orbital, ¿sí? Y precisamente, vean, eso que está en el cuadro, ¿a qué corresponde? ¿A X, a Y o a Z? Eso ya deberían saber de memoria, chicos. De esa forma, ¿cuál es? ¿X, Y o Z? X. X. Esta forma es de X. Y precisamente estábamos buscando eso, vean, 2px. Entonces, aquí le hemos atinado, ¿ya? Entonces ya tenemos X, vean. Nos pedía 2px y ya tenemos el X.
Ahora, para dibujar, lo que tenemos que hacer era lo que habíamos dicho, el plano adecuado. Sí, como yo no sé cuál es el plano adecuado, entonces lo único que tengo que hacer es comprobar. Entonces voy a coger el plano que siempre estamos acostumbrados, pues el plano YZ, o plano XY, ¿ya? Ese plano siempre nos hemos estado acostumbrados a ver, ¿ya? En ese plano XY ya se define un ángulo. ¿Cuál es el ángulo ahí, muchachos? De teta 90. Θ sería 90 grados, ¿sí? Entonces vean, aquí nos interesa la parte trigonométrica, entonces hacemos senito de teta, cosenito de phi, y reemplazamos. Senito de teta, eso era 90 grados, y cosenito de phi, ahí quedó. Entonces el senito de teta, eso es 1, y el cosenito de phi, no sabemos, entonces me queda cosenito de phi. Eh, Entonces ese plano sí ha sido adecuado, ¿eh? Por lo tanto ese plano es adecuado. Ya muchachos. ¿Cómo tenemos que hacer? Entonces, como ahora sí depende, o sea, ahora sí es función de teta, de phi, ahora sí depende del ángulo. Entonces, ahora sí puedo hacer una tabla de valores, ¿sí? Donde aquí, un poquito más, donde aquí tenga yo el teta, el phi, perdón, y aquí tenga el coseno de phi. Entonces, podemos hacer lo mismo, vean, 0 grados, aquí podemos poner 30 grados, aquí podemos poner, a ver, aquí podemos poner 60 grados, aquí podemos poner 90 grados, aquí podemos poner 120 grados, aquí 150 grados, 180 grados y así hasta 360 grados. ¿Ya? A ver, muchachos, ayúdenme con los valores de acá, de la derecha. Coseno de cero, ¿cuánto? 1. 1. Buenazo, coseno de cero, 1. Vamos con el coseno de 30. 0,87. Ya, buenísimo. Coseno de 60. 0,5. 0,5. Muy bien. De 90. 0. Muy bien. De 120. Menos 0,5. Menos Eso, apliquemos la 0,5. paridad nomás. De 150 sería menos Menos 0,86. ¿Y aquí cuánto? Menos 1. ¿Está bien? Menos 1. 0,5. ¿Ya? Y bueno, le quita hasta lo que le salga. ¿Ya? Sí. Entonces, eso vamos a graficar. Bueno, entonces, lo mismo, vean, como dijimos del plano XY, hacemos un planito. ¿Ya? Aquí está la X, por aquí arriba está la Y. ¿Ya? Como ese sí era un plano adecuado. ¿Sí? Pues agarramos, vean, pues en 0 grados dice 1. Pues con el compás, boom. ¿Esta distancia cuánto vale? Vale 1. ¿Sí? Ahora, para 30 dice 0,86. Entonces, en 30 grados que va a estar por aquí, le cortamos, no sé, que le cortamos aquí ya, más adentro porque es más pequeño, ¿sí? Esto vale 0,86, ¿sí? Y este es el eje de cuál? De 30 grados, ¿sí? ¿Sí me van entendiendo, muchachos? Sí, Sí. profe. Sí. ¿Ya? Entonces aquí ven, azulito, Sí, profe. ¿ya? Ahora vamos con el 60, ¿sí? En el 60 dice 0,5, entonces por aquí, a ver, vamos a coger 60 más o menos está por acá, ¿ya? Ya, 0,5, ¿ya? Y para 90 dice 0, vean, o sea, para 90 está aquí, vean, 0, porque no tiene distancia, 0, ¿sí? Ahora para 120, 0,5, ¿sí? Aquí ven, 0,5 negativo, pero ese es el módulo, ¿no? Ese es el módulo. Para aquí va a estar 120, ¿ya? Eso también será 0,5. Después para 150, dice menos 0,86, 150 va a estar por aquí más uno, ¿ya? 0,86. No se olviden que este eje es 150 grados. La distancia es lo que estamos sacando de esta columna, ¿sí? Eso podemos ir haciendo con el compás, así bien bonito, ¿ya? Y finalmente dice para 180, dice menos 1, entonces por aquí hasta menos 1, ¿ya? Y después lo que tenemos que hacer es unir esos puntos, ¿sí? O sea, empezaba en 1, ya venía por acá, empezaba en 0,5 y se caía para 0. Pues venía otra vez de 0, empezaba por aquí, se venía por acá, ¿ya ven? Por simetría, va a funcionar lo mismo, pues este de aquí será así, y acá no se ve. ¿Ya cacharon? Sí. Sí. Entonces, Sí, esos globulitos, ¿se acuerdan esos glóbulos, esos globitos? Como es PX, es evidente, pues sobre el eje X. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta, muchachos? Sí. sí, profe. ¿Ah?
Entonces, igual, si cogemos la otra vista, pues nos dará otros globitos, ¿sí? Y en el plano que no podemos dibujar porque no es adecuado, pues, círculo, ¿ya? Ahora, como yo ya hice el PX, les digo, les voy a decir que ustedes hagan el PZ, ¿sí? Entonces harán ustedes el PZ, muchachos, perdón, harán el PZ, ¿ya? Entonces ustedes van a hacer el PZ que decía ahí. Para el PZ lo único que van a tener es K coseno de θ. Entonces ahí definen cualquier plano, ¿sí? Cualquier plano que no tenga nada que ver con θ. Por ejemplo, cogen el plano, no sé, del XZ, ¿sí? El plano XZ tiene phi igual a 0, ¿sí? Pero aquí arriba no hay phi, o sea, no interfiere para nada, ¿sí? Entonces ustedes tranquilamente pueden θ, cosenito de θ, y poner sus tablas de valores, y coger y dibujar su orbital. ¿Sí, chicos? ¿Vamos? Profe, en el anterior, entonces, menos uno y el cero no había como graficarle. No sé, pues habría que ver, ¿sí? Habría que ver sobre una forma de orbital, ¿sí? Para Ya. coseno de 0. En el anterior creo que era coseno, ¿no es cierto? Coseno de cero, ¿cuánto es? Cristian, Uno. es coseno de 0 es 1, entonces ahí sí hay chance, ¿sí? Sí había chance de graficar en ese plano XZ, ¿sí? Tienen que ir comprobando como ya les enseñé, muchachos. Eso nomás, muchachos. A ver, vamos a este que está medio diferente. El de abajo, el último, está medio diferente. Si en el orbital 3 de x, y tienen que ser lo mismo. Tienen que coger las combinaciones y ver cuál es de x, y. Según eso grafican, ¿no? ¿Ya? Es lo mismo que hemos hecho. Hagamos el de abajo, el 4, sí, que es un poquito diferente, ¿sí? Miren, dice graficar, ¿ya? En un plano adecuado la proyección del orbital cuya función de onda es. Entonces, vean, aquí nos da la función de onda. La función de onda siempre está representada con ese tridente, muchachos. ¿Sí? De R en teta y en phi. ¿Sí? Siempre que les dan esto es porque les han dado la función de onda. ¿Sí? Entonces, tenemos acá, sería R de 4 en 2 de R por teta de 2 en menos 2, ¿sí? De 2 en menos 2 de teta, ¿sí? Y phi de menos 2 en phi. Listo. Lo que nos interesa es la parte angular, chicos, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que construir? Tenemos que construir teta de 2 en menos 2 de teta, ¿sí? Y phi de menos 2 en phi, chicos, ¿ya? Eso tenemos que ir a buscar en el anexo, ¿ya? A ver, busquen. Ya regreso. Busquen, chicos, porfa. Ya nos vemos en un minuto y ya les pregunto qué encontraron, ¿sí? A ver, muchachos, ¿qué encontraron? Cuenten, a ver, para Azulito. Raíz de 15 sobre 4 por el seno al cuadrado de θ. Ya, a ver, confirmen ese dato. Sí, raíz de 15 sobre Sí, 4 por el seno sí. cuadrado de teta. Ya, y para Moradito. 1 sobre raíz de pi por el seno doble de phi.
¿Ya? Confirmen. Sí. Sí, jefe. Sí. Ya, muchachos. Entonces, vean esto. Está facilazo. Solo tenemos que agrupar, o sea, las constantes que no nos interesan, eso le mandamos acá, ¿sí? Y lo único que nos interesa es esta parte trigonométrica, ¿sí? O sea, este de aquí, si quiero, puedo tomar en cuenta, si no, no. Lo único que va a hacer es hacer el orbital más grande y el orbital más pequeño, nada más. Lo que me interesa es esta parte trigonométrica. Si yo quiero dibujar, no es necesario que le haga nada, ¿sí? Solamente ya cojo el plano adecuado, ¿sí? Como no sé cuál es, entonces me invento un plano cualquiera, ¿sí? Vamos a ver si seguimos teniendo suerte con el plano XY, ¿ya? Vamos a ver, ojalá que sí. Entonces, en el plano XY, θ, ¿cuánto queda? 90 grados, ¿sí o no, chicos? ¿Ya? Entonces, ahora vamos a dibujar y decimos, a ver, cogemos senito cuadrado de θ, ¿sí? ¿Ya? Por el senito de 2pi, ¿ya? Eso sería igual. Entonces tenemos el seno cuadrado de 90 grados por el seno de 2pi. Listo. Entonces esto implica que esto sea el seno de 90, eso al cuadrado, por el seno de 2pi. ¿Cuánto es el seno de 90, chicos? 1. Uno. No. Me queda 1 al cuadrado por el senito de 2pi, ¿ya? Entonces esto me queda senito de 2pi, vean, chicos. ¿Ya ven? Entonces, aquí sí puedo dibujar, ¿sí? Entonces, este plano, si corremos con suerte, también es adecuado. Acá, ¿ya? Entonces, aquí hacemos simplemente, cogemos el ángulo phi, ¿ya? Y aquí ponemos el cenito de 2pi, listo. Y hacemos una tablita, así como ya estamos acostumbrados a hacer. Sino que aquí le vamos a dar un poco más de valores, que está muy acá, pero bueno. Porque este orbital pues es un poquito más complicado. Entonces vamos a coger 0 grados, vamos a coger 15, vamos a coger 40, ay, vamos a coger 30, vamos a coger 45, vamos a coger, a ver, sería 50, vamos a coger 60, aquí vamos a coger 75, de vamos a coger 90, ¿ya? Así ven chicos, de 15 en 15, ¿ya? Aquí sería 105, aquí sería 120, aquí sería 135. Uy, no alcanzó. 130, 120. A ver, 105, 120, 135, 150, 165, 180 y así hasta 360. Ya ven, muchachos. Ahora, acolítenme haciendo esto. Miren, seno de 2pi sería seno de 2 veces 0, sería seno de 0. Ah, tienen que hacer así, verán, cogen seno de 2, en este caso sería por 15, entonces lo que tienen que hacer es el seno de 30. ¿Sí, muchachos? ¿Cuánto les da? 0.5. 0.5. Ya, bacán. Ahora sí, ahora que ya me entendieron, vamos con los demás valores. Díganme, por favor. 0.87. 0.86. Ya, sigamos 0,86. en Ah, 45, no, ¿cuánto? 1. 1. de 30. 1, 1, 1. Eso, 1, sigamos. 0,87. 0.87. Ya, sigamos, chicos, sigamos. 0.5. 0,5. Muy bien. Para 90, 0. muy bien. Vamos, 105, ¿cuánto? Menos ¿Dos en la 0,5. paridad? 0.5. Ya, menos Menos 0,5. 0,5. Ya, sigamos. Aquí Menos menos 0,86. 0,86. Eso, Menos eso, sigamos. 0,87. Aquí debe ser menos 1 por la paridad nomás, ¿sí? Aquí debe ser menos 0,87. Vayan comprobando, ¿sí? Lo mismo acá. En 160 por la paridad debería ser menos 0,5. ¿Ya? Y aquí debería ser en 180, debería ser 0, ¿no? Sí. Acolítenme ahí comprobando. Si no me he equivocado Sí, en está. nada. ¿Vamos ahí? Sí. Entonces ahí tenemos que hacer lo mismo, muchachos, que ya sabemos. O sea, hacemos un eje coordenado nomás, no hay un planito. Como era el plano XY, entonces vamos a poner X y vamos a poner Y. El plano XY nos ha servido bastante, ¿ya? Entonces ahí dibujamos lo mismo que ya sabemos. Entonces en 0, 0, ya, pues aquí se queda en el centro.
Ahora ustedes ya saben, ¿verdad? Ya saben, entonces decimos, a ver, en 15 grados, tampoco ser 15 grados, hacer por aquí nada más. Este sería 0,5, ¿ya? Sí. Le vamos en 30, 87, chuta, por aquí, 30 más o menos por aquí, ha de ser, ¿ya? Sí. En 45, 1, dice. Entonces, ese está justo en la mitad, ¿ya? 1, ¿sí? De ahí para 60, dice 0,87. Entonces, por aquí 60, hacer por acá, ¿ya? Sí. No se olviden que esto vale 0,87 y que esta es la línea de referencia de 60 grados. ¿Sí me están siguiendo, muchachos? Sí, Sí. profe. Acá. No le voy a poner los números ahí para que no se me amontonen, ¿no? ¿Sí? Después vean en 75, dice que vale 0,5, entonces de 75 debe ser por aquí, 0,5, ¿ya? Y de ahí me dice 0, o sea, aquí mismo, ¿ya? Entonces, vamos a hacer, miren, nace en 0, viene. Me sale más bonito. Se ve bien, ¿ya? Claro, sí, Es de, por es el de esa estudio. hojita, ¿ve? ¿Sí? Es de esa hojita que decíamos del trébol. Por simetría acá debería dar lo mismo, ¿sí? Y lo mismo para acá, ¿sí? Y lo mismo para acá. Debería dar exactamente lo mismo por simetría. Mire, feo eso, ¿ya? Y ahí está ese trébol, chicos, que habíamos visto en la simulación y también en la diapositiva. ¿Sí le cachan, muchachos? Sí. Profe, ¿Ya? Ahora verán, chicos. Entonces, para dibujar, perfecto, o sea, no hay ningún problema, les coge el plano adecuado y listo. Verán. Pero en los ejercicios que solemos poner es full importante, pero full importante determinar el orbital, ¿sí? Y cuando uno va a determinar el orbital, uno tiene que hacer que asome el orbital, o sea, las formas de X y de Y. Entonces, para eso necesitaríamos hacer lo siguiente, ponerse en pilas aquí en lo que voy a explicar, ¿sí? Esto va a borrar, ya esto no me sirve. No me sirve. Ya, ya. Entonces, verán, chicos. Nos fijamos acá, vean. Entonces, lo que necesitamos es lo que está encerrado en esa cajita, ¿sí? Eso necesitamos. Entonces, le sacamos seno cuadrado de teta, seno de 2pi, ¿sí? Este es importante cuando se va a identificar el orbital por las pilas, ¿sí? Entonces, esta parte del seno cuadrado, esto podemos poner seno de teta. Así como decimos x cuadrado, es x por x. ¿Estamos hasta ahí, jóvenes? Sí, sobre profe. esta partecita, ¿no? ¿Ya? Ahora verán, ya tenemos eso, ahora vámonos con el seno del ángulo doble. Entonces, para eso les dije, hay que saber identidades. Entonces, el seno del ángulo doble es igual a 2 veces el seno del ángulo por el coseno del ángulo. Entonces, eso reemplazamos. Aquí por 2 veces el seno del ángulo por el coseno del ángulo. ¿Estamos hasta ahí, jóvenes? Sí, Entonces, Sí. verán, aquí es lo que ya les había dicho, chicos. Este 2 no importa para nada, porque ese es un número y los números a mí no me sirven, ¿sí? Entonces ese le puedo quitar, si quiero, ¿ya? Entonces aquí me va a quedar seno cuadrado, seno de teta por seno de teta por seno de phi, ¿ya? Y por coseno de phi, ¿sí? Entonces ahí lo que voy a hacer es agruparme. Agrupo estos morados, ¿sí? Y agrupo estos celestitos, ¿ya? Entonces miren, en moradito, ¿qué voy a tener? En moradito voy a tener seno de teta por seno de phi, ¿sí? Y en celestito voy a tener seno de teta por coseno de phi. ¿Estamos hasta ahí, muchachos? Sí, profe. sí, Ahora, ahí sí diferencio. Digo, a ver, moradito, ¿qué es? ¿X, Y o Z? Y. Eso, chicos, es Y, ¿sí? ¿Y celestito qué es? X. Es de X, ¿ya? Entonces, vean, ya tenemos la orientación. Pero nosotros sabemos preguntar el orbital, ¿sí? Entonces, para el orbital, lo que tenemos que hacer es apoyarnos en la propia función de onda. Para ponerse en pilas lo que voy a hacer ahorita. Miren, verán, aquí está la función de onda, ¿ve? Esta es nuestra función de onda, muchachos. ¿Sí? Ahí está nuestra función de onda.
Ahí está nuestra función de onda. Toda función de onda queda definida de la siguiente manera. O sea, vean, la función de onda en n, en L y en M, ¿sí? Entonces, miren, de aquí el n es este 4 y el L es este 2, ¿sí? Entonces, eso es importantísimo, ¿sí? Entonces, aquí vean, ya tenemos que el n es igual a 4 y que el L es igual a 2. ¿Estamos hasta ahí, muchachos? Sí, 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 profe. Sí. Ya verán, esto es pero clave, verán, chicos. ¿Estamos hasta ahí? sí, sí, Inge. Sí, pero Ya verán, entonces aquí, facilísimo. Como L es igual a 2, eso queda definido para D. Porque acuérdense, S es 0, P es 1, D es 2 y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces, el orbital, para definir un orbital se necesita 3 elementos. El número cuántico principal, el número cuántico secundario y la orientación. Entonces, ya tenemos eso. El número cuántico principal es 4. El número cuántico secundario es el D, ¿sí? Y la orientación es XY. Entonces, este es el orbital que hemos dibujado acá abajo, veamos. ¿Sí le cacharon? ¿Puedes repetir el último, por favor, Inge? Lo verán otra vez, para no se vayan a olvidar, ¿sí? ¿Hasta aquí estamos todos? ¿Sí? ¿Estamos todos hasta ahí? sí, Ya verán, chicos. Entonces, ahí, nosotros siempre preguntamos eso. Ustedes les digo, vean, siempre preguntamos eso. Siempre preguntamos cuál es el orbital. Entonces, el orbital tiene 3 componentes, ¿sí? 3 elementos del orbital. Primero, el número cuántico principal, que ya sabemos que es este, ¿sí? Entonces, aquí ponemos 4. El número cuántico secundario, pero en su expresión alfabética, o sea, D. Y la orientación que ya sacamos, ponemos X y ponemos Y. Y ahí recién, o sea, sería la respuesta. Entonces, el orbital es el 4D XY. Número cuántico principal, número cuántico secundario y la orientación. ¿Sí? ¿Estamos, chicos? Inge, una pregunta. Dime, dime. En el momento en el que le agrupó la parte de moradito y de celeste para encontrar X y Y, o sea, ¿por qué le agrupó así? Porque quiero encontrar esto. Es intencional. O ¿Sí? sea, necesariamente debo saberme bien las que les corresponde cada una de esas. Deben saber cuál es de X, deben saber cuál es Y, deben saber cuál es Z. Eso tienen que saber de memoria. ¿Se acuerdan que les dije, muchachos? Sí, sí, Y profe, gracias. una pregunta, una Sí. pregunta. La forma de agrupar debe ser cuando tengamos más, yo qué sé, seno de teta y seno de phi, si es que hay dos senos. Sí, siempre La forma de, la forma de agrupar debe ser así, las dos. la forma de agrupar debe ser en tanto que sea intencional para encontrar esto. O sea, si ya el desglose me da para encontrar estos de acá, ahí ya puedo agrupar intencionalmente. Si todavía no los encuentro, Ay, 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 tendré que ay. seguir desglosando. Tendré que seguir desglosando para ver qué encuentro. O agrupando de diferente manera para ver qué me hallo. Entonces, ¿Sí? Es tengo que agrupar intencional. de la forma en que encuentre X, Y y Z. Exactamente, La Mateo, es agrupo de la forma en que intencional. encuentre o X o Y o Z. Ah, sí, ya, ya. Exacto, exacto, exactamente, sí. Y si no encuentras es porque agrupaste mal Algo o hice porque mal. desarrollaste mal, ¿sí? Sí, sí, sí. Exactamente, tiene que ser intencional. Recuerden que eso estamos buscando, muchachos. Sí, ¿Ya? pues que yo pensé que estaba agrupando de una forma ya dicha. No, no, es de intencional. Si van ahí, yo creo que me falta. Pero entonces sí, es intencional, muchachos. Tienen que encontrar esto. Esto es de lo que se trata. Esas son sus orientaciones. Y eso está en su cabecita. Ustedes ya conocen de memoria eso. Vean, para el ejercicio 3, sí, lo que dice es que dibujen el orbital 3 de XY, sí. Entonces, por eso me apoyé, sí. No me salté intencionalmente, porque, miren, estos orbitales son los mismos, simplemente el uno es más pequeño que el otro. ¿Cuál es más pequeño? Por eso. el 3. El 3 de XY es más pequeño porque el número cuántico principal es más chiquito. Entonces, 3 es menor que 4, entonces el orbital 3 de XY es más pequeño. O sea, es este mismo trébol que está aquí, pero más pequeño, ¿sí? Nada más. Eso, chicos. Entonces ahí ya pueden ustedes ya hacer en sus casitas y demás. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta de esto?
Dije una consulta. En la prueba, si nos pide el orbital, ¿es necesario también hacer la tabla de valores y el gráfico? No, no, porque el orbital, de aquí no saqué ningún orbital, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que aquí no sabíamos qué orbital era? Para saber qué orbital era, tenía que hacer la forma matemática. Entonces, el orbital no se obtiene del gráfico, se obtiene de la forma matemática, ¿sí? No necesitamos la tabla, Jim, ¿ya? Ah, ya, ¿Sí me gracias. entiendes? Sí. Sí. Para saber qué orbitales no necesitan la tabla para nada. Lo que tienen que hacer es la forma matemática del orbital, con la intencionalidad de encontrar o bien X, o bien Y, o bien Z, muchachos. Sí. Sí, Inge. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Gente? Dice, y si el agrupar queda solamente uno, por ejemplo, si están solamente tres y solamente puedo agrupar dos y uno se queda solito. O sea, hay, ¿cuál sería? Por ejemplo, digamos que se borraba este, digamos. Entonces ahí, y aparte de eso no era este, sino era este. ¿Qué tendrían ahí a los jóvenes? Ustedes mismos. XZ. Exacto, XZ. Bien. Sí, depende de la forma que tenga, sí, depende de lo que la distribución matemática nos define hacia la respuesta. Sí, Chris. Entonces, entonces siempre va a quedar, por ejemplo, o sea, nunca va a quedar un seno de phi, digamos, así solito. No, porque el seno de phi no tiene nada ni de X, ni de Y, ni de Z. Y tiene que encontrar las formas trigonométricas de X, de Y y de Z. ¿Sí? No les puede quedar un seno de phi por ahí solito. No les puede quedar un senito de phi por ahí solito, porque eso no es nada. ¿Sí? Eso no es ni X, ni Y, ni Z. Si les queda es porque algo agruparon mal o porque algo ahí por ahí hicieron que no debían. ¿Sí? Entonces esto tienen que encontrar. De ahí siempre va a sumar. Pero sí puede quedar coseno de teta. Claro que sí. ¿Sí? Porque ese si me queda solito coseno de teta y nada más, esto quiere decir que estoy enfrente de un orbital PZ, nada más, ¿sí? Por eso les dije al comienzo, eso es muy importante, esto tienen que saber, pero súper bien, esos tips para que no se les complique el rato de estar identificando las funciones de onda. Entonces, al momento de que a nosotros hacer el que sería el z cuadrado, la forma del orbital, el que Coseno sería de cuadrado, z cuadrado, debería coseno haber cuadrado dos de teta. cosenos, ¿verdad? No, claro, porque coseno por coseno de Coseno, coseno coseno, cuadrado de teta. coseno cuadrado, y entonces Sí, sería la forma z y cuadrado, ¿verdad? exacto. Y de hecho eso tienen ustedes ahí en las diapositivas, tienen las formas matemáticas. Eso les sugiero que le echen un ojito y que intenten obtener las formas, ¿ya? Con todo yo, cuando me veo con el viernes con ustedes, voy a ver si hago un ejercicio más o dos de estos, ¿ya? Para tener un poquito más de perspectiva. Sí, eso muchachos. Bueno, ya está un poquito tarde. Que tengan un buen provecho, chicos. Nos vemos el día viernes. Chao, cuídense mucho. Gracias, Inge. Gracias, profe. Es Inge. Chao, muchachos.